tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días todavía. 11 de la mañana en punto de este domingo 30 de octubre. Un día que está marcado sin duda en Latinoamérica por las elecciones en Brasil. Hay muchas otras cosas pasando, en Chile también, pero estas elecciones en Brasil, por ser el tamaño relativo de Brasil en nuestro continente, las influencias, lo que está en juego, obviamente será parte de lo que conversaremos en el panel de hoy. Y quiero presentar de inmediato nuestro panel. Nos acompaña Paulina Bodonet, presidente del Partido Socialista. Paulina, gracias por estar aquí. Hola, muy buenos días. Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional. Andrés, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías. Cristian Valenzuela, director ejecutivo de Ideas Republicanas. Cristian, como siempre, gracias. Muy buenos días, Matías. Y el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Diego, buenos días, diputado, gracias por estar aquí. Buen día, Matías, gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos de inmediato a presentar a nuestras compañeras que se encuentran en Brasil, justamente en dos importantes ciudades de Brasil, donde han votado los candidatos que hoy se juegan la presidencia de ese país. Constanza Santamaría, Río de Janeiro. ¿Cómo estás, Connie? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Matías. Muy buenos días a todo nuestro panel, a todos los que nos ven a esta hora. Nosotros trasladamos a Estado Nacional a la playa de Río de Janeiro. Estamos literalmente con los pies en la playa, en la arena. Así en la se arena ve. de la playa de Leblon, una de las playas más famosas sin duda de Río, para poder tomarle el pulso a este día clave aquí en Brasil y también para completamente América del Sur. Es el país más grande y más importante de Sudamérica y por eso están los ojos puestos en lo que pasa hoy día aquí cuando los 156 millones de brasileños definan si quieren seguir por los próximos 4 años con Jair Bolsonaro, actual presidente, o si quieren traer de vuelta al expresidente Luis Ignacio da Silva después de 11 años de haber salido del gobierno. Matías. Sí, déjame que presente inmediatamente a Andrea Aguilar, nuestra compañera que está en São Paulo, para saludarla. Andrea lleva ya varios días y nos puede quizás tener también una buena sensación de lo que está ocurriendo en este día de... Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días al panel y a los que nos están viendo también. Tú lo mencionabas, yo ya llevo prácticamente desde el viernes siguiendo esta campaña y acá justamente en Sao Paulo no tengo la suerte de Connie estar en la playa porque está ese dicho además que dice mientras Río se divierte, Sao Paulo trabaja y efectivamente yo me encuentro aquí en la capital económica de Brasil. Estuvimos siguiendo durante esta mañana la votación del expresidente Lula da Silva, en donde además tuvo un mensaje para Chile, decía que le estaba muy agradecido con nuestro país justamente por lo que había pasado en la época más oscura de Brasil, cuando había recibido jóvenes justamente en Chile y tenía claramente un mensaje para volver a recomponer algunas de las relaciones que ha tenido Brasil, sobre todo a nivel internacional, un mensaje por la integración de América del Sur, que fue el que pudimos escuchar durante esta jornada. Y también, Matías, mencionar un poco cómo está el tema de las encuestas, que recordemos al menos las últimas 4 encuestas dan como ganador al expresidente Lula da Silva. Lula, Es sí. un poco Andrea. el panorama que tenemos acá en Sao Paulo, como decía, efectivamente, a Lula da Silva, y es el panorama que tenemos a la espera de que cierren las urnas a las 5 de la tarde. Ahí vamos a tener los primeros sondeos a boca de urna, en donde efectivamente vamos a ver si se comprueban las encuestas o si finalmente Bolsonaro podría dar la sorpresa. Fue muy rápido la última vez el cómo fueron dándose a conocer las cifras, así es que seguramente temprano tendremos ya a un ganador. Pero luego de haber saludado a nuestras dos compañeras, Andrea y Connie, volvemos con Constanza ahí a las playas de Leblon, en Río de Janeiro. Connie, porque tú tienes más que contarnos, estuviste en la votación de Bolsonaro, tienes un invitado, así que todo tuyo. Exactamente. Bueno, estuvimos igual como la Andrea estuvo siguiendo la votación de Lula da Silva, aquí estuvimos con Jair Bolsonaro. Temprano, muy temprano, llegó el cuarto para las 11 de la mañana el presidente a votar a la escuela municipal Rosa da Fonseca, en el Valle de la Villa Militar, que queda más o menos a 40 minutos de donde estamos nosotros, 33 kilómetros desde el centro de Río de Janeiro, el mismo lugar, por supuesto, donde votó la primera vez. Y como llegó tan temprano, el presidente de Brasil
fue rápido, fue el primero literalmente en votar de su mesa. Llegó con una camiseta amarilla con los colores de Brasil, no es la camiseta del equipo de fútbol, pero bien parecida con las letras de Brasil y con un chaleco antibalas debajo de la polera, que es algo que aquí es reglamentario para el presidente de la República, según los mexicanos. Bueno, pero a la salida, lo esperamos, fue muy rápido, había mucha expectación periodística, lo esperamos para poder preguntarle, por ejemplo, la gran duda que hay en este momento, si él va a reconocer los resultados en caso de que sean muy estrechos, ganando Lula da Silva. Y ayer dijo que sí, pero todos igualmente tienen la duda. Pero la verdad es que no fue posible, porque él salió del lugar de votación, Matías, y se acercó a los periodistas, pero se acercó sin ánimo de contestar preguntas, no había punto de prensa ni nada, sino que solamente dijo, nos miró sonriente, y dijo que estaba con muy buena expectativa, con esperanzas de que hoy día ganara para el bien de Brasil. Esas fueron sus palabras hoy en la mañana, claro, porque había un pequeño incidente, pequeño digo yo, no sé qué tan pequeño es, pero durante el día de ayer hubo un incidente con una diputada de Sao Paulo del partido de Bolsonaro que se enfrentó con un periodista. Es todavía muy confuso lo que pasó, pero la imagen muestra a la diputada con un arma apuntando al periodista, un arma, con una pistola. Pero ella dice que el periodista la estaba persiguiendo, que la estaba amenazando y que ella entonces se trató de defender. Bueno, ese es el incidente que ha colmado, ha estado en la prensa local hoy día en la mañana, y dicen que esa es la explicación de por qué Jair Bolsonaro ya no quiso hablar con la prensa para no tener que responder preguntas sobre esto. Pero les voy a presentar inmediatamente, Matías, a mi entrevistado, a Paulo Alfonso Velasco. Él es analista y académico de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Paulo Alfonso, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana calurosa de domingo. Claro, aquí los cariocas están en la playa, ¿cierto? Como buen día de domingo, después de votar seguramente. Paulo Alfonso, ¿qué es lo que debiera pasar hoy día en la noche cuando tenemos la última encuesta de Datafolha, que es como la más certera, ¿cierto? Siempre mostrando 48% para el Bolsonaro, 52% para Lula da Silva. Lo que se espera para esta noche es lo que ya imaginábamos cuando terminó la primera vuelta. Es decir, va a ser una elección muy reñida. A diferencia de votos, tiende a ser posiblemente la más pequeña de la historia de las elecciones de Brasil, lo que demuestra, claro, que tenemos un país extremadamente dividido y polarizado. Y bueno, todavía el presidente Bolsonaro tiene sí la oportunidad de dar una vuelta a lo que las encuestas están mostrando, incluso porque en la primera vuelta los sondeos fueron muy malos, es decir, le dieron mucho menos votos de los que efectivamente tuvieron. Todavía todo puede pasar por esta noche, puede haber resultado claro o una victoria, pero sería prácticamente y si es muy pequeña el presidente Lula, está en la duda de si Bolsonaro puede ser que no reconozca el triunfo de Lula y tengamos un problema parecido a lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, esa duda existe por culpa del presidente en parte, porque a lo largo de los últimos meses ha sembrado muchas dudas sobre las elecciones, sobre el voto electrónico. Entonces, en parte es culpa suya toda esta duda que tenemos de si efectivamente va a reconocer o no las elecciones y si tendremos a partir del lunes de mañana algún problema o no en cuanto a la democracia en Brasil, al respecto a lo que ha decidido el pueblo brasileño. El presidente, claro, suele poner en duda las elecciones, el voto electrónico, pues se puede hacer con que aquellos que lo apoyan que simplemente no reconozcan la victoria de Lula en el caso de que se dé por una margen muy estrecha de votos, que seguramente lo que va a pasar. Paulo Alfonso, vamos a volver por un momento, ¿cierto?, a Santiago. Volvemos contigo, Matías, y estamos en contacto de nuevo en cualquier momento. Sí, bien, Connie, muchas gracias. Y a San Pablo nos vamos porque Andrea nos dejó con el sabor ahí de cifras, de que las encuestas dan con un margen pequeño todavía o a estas alturas en favor de Lula, pero hoy es el día donde las encuestas sirven un poco menos y conforme pasan las horas empiezan a aparecer los resultados a boca de urna, ya hacia la tarde-noche los resultados oficiales. Andrea, todo tuyo por ahí en las calles de São Paulo. Bueno, Matías, contarte, si estamos hablando justamente de cifras, tengo acá las 4 últimas encuestas que se han publicado. Connie hablaba de la encuesta de Datafolha que le daba a Lula un 52% y a Bolsonaro el 48%. Si hablamos de IPEC, Lula tiene el 54%, Bolsonaro el 46%. Recordemos que estos son votos válidos, es decir, los blancos y los nulos están fuera de esos porcentajes. Juez tiene Lula con el 52%, Bolsonaro con el 48% y Atlas le da a Lula el 53%.
43,4% y a Bolsonaro el 46,6%. Contarte también, Matías, un poco cómo fue la votación del expresidente Lula da Silva, porque llegó acompañado de un contingente bien grande de líderes de la izquierda brasileña. Veíamos a uno de los candidatos de gobernador de Sao Paulo, a Fernando Haddad, que además, recordemos, era el que perdió las elecciones con Bolsonaro en el 2018. Llegaba también Marina Silva, que fue excandidata presidencial, una líder ambientalista importantísima aquí en Brasil. Y como les mencionaba, él, a diferencia de Bolsonaro, tuvo un punto de prensa en donde permitió al menos unas 4 o 5 preguntas. Partió la prensa brasileña hablando y sobre todo preguntándole por este episodio que mencionaba Constanza Santamaría de la diputada Carla, que es del Partido Liberal, es el partido de Bolsonaro, y que ella tuvo ayer prácticamente un escándalo porque estaba armada y persiguió a un hombre negro que se encontraba y que la increpó. Era un partidario de Lula. Es unas imágenes que han circulado por redes sociales y que han marcado todo el debate, y fue justamente esa la primera pregunta que se le hizo a Lula da Silva, y vamos a escuchar algunas de las declaraciones. Para Chile el resultado es trascendental en lo económico. Brasil es evidente, es 5 veces Argentina, es más de 10 veces Chile, es el jugador mundial más importante por el tema alimenticio, pero Chile es una economía pequeñita que depende mucho de la inversión extranjera, y Brasil es el guía para los inversores. Si Brasil está bien, vuelve la inversión a América Latina, vuelve a Chile. Estamos entre 2 proyectos, un proyecto aislacionista de Bolsonaro, un proyecto integracionista, muy importante en tiempo en que tenemos el continente arrasado por narcotráfico, por una inmigración desregulada, por la inflación. Dependemos mucho de lo que ocurre aquí en Brasil. Lo que se ha sorprendido mucho de lo que veo es la violencia de la campaña. Brasil estaba acostumbrado a una transición razonable, a un debate moderado. Esto rompió varias excepciones. Creo que hoy día vamos a conocer reglas nuevas en la democracia brasilera. Que si gana Lula va a haber una necesaria conducción de la región. América Latina se fue al carajo, por si acaso. América Latina y el Caribe estamos en el peor de los mundos. Estamos en nuestro peor momento en décadas. Somos una economía arrasada, somos irrelevantes, invisibles en el mundo. La llegada de Lula le devolvería algo de protagonismo. Yo creo que la llegada de Bolsonaro al poder es la continuidad del aislacionismo y de una América Latina que la ha ido muy mal. América Latina en manos de la derecha fue un desastre. Cito el Banco Mundial, cito a los agentes económicos. Cuando gobernaron los gobiernos progresistas, como nunca antes estuvo bien América Latina. Crecimiento promedio del 4%. Nunca fue mejor América Latina que en manos progresistas. Bueno, escuchábamos justamente las declaraciones del excandidato presidencial Marco Enrique Sominami, que estaba acá hospedado en el Hotel Intercontinental, que es justamente donde nosotros nos encontramos, y en donde el expresidente Lula da Silva va a recibir los resultados y va a recibir a la prensa a partir de las 8 de la noche. Recordar también un poco los que le mencionaba al principio. Lula fue preguntado también en esta rueda de prensa por cómo va a recomponer las relaciones específicamente con Chile. Él al principio habló en macro de la integración latinoamericana, pero cuando se le preguntó específicamente por las relaciones con el presidente Boric y por cuál es la sensación que él tiene sobre Chile, esta fue su respuesta. Tenemos mucha gratitud con Chile. Yo personalmente tengo mucha gratitud con Chile, porque en el momento difícil de nuestra historia fue Chile el que acogió a centenares de nuestros jóvenes que lucharon de verdad, y fue en Chile que pudieron respirar un poco de libertad. Lamentablemente surgió Pinochet y la libertad de Chile desapareció, y esos jóvenes se fueron a otros lugares. Pero yo estoy agradecido con Chile por todo lo que hicieron. Bueno, parte entonces de las declaraciones del expresidente Lula da Silva en el marco de este primer encuentro que tuvo durante esta jornada. Él llegó a votar sobre las 9 de la mañana, una cantidad enorme de medios internacionales, donde estábamos, por supuesto, nosotros como Televisión Nacional, y también recordar un poco qué viene ahora, ¿no? Vienen estas horas de votación hasta las 5 de la tarde, cuando vamos a conocer entonces, Matías, los primeros sondeos y los primeros resultados, porque acá más que sondeos, lo que se da muy rápidamente son los resultados por parte del Tribunal Superior
electoral que vamos a ir viendo si marca una tendencia, al menos en las elecciones pasadas que nosotros también estuvimos aquí en Sao Paulo. Fue rapidísimo el proceso. Recordemos que Brasil tiene el sistema de voto electrónico desde hace 25 años y eso hace que la votación sea un poco más expedita y sobre todo que los resultados se conozcan incluso antes que los sondeos a boca de urna, que realmente pasan a un segundo plano. Vamos a estar obviamente muy pendientes contándoles qué pasa con estas elecciones. Acá en Sao Paulo se va a concentrar la campaña del expresidente Lula da Silva. Entiendo también que el presidente Bolsonaro tendría que volver a Brasilia para esperar en el Palacio de Gobierno los resultados, pero nosotros nos vamos a quedar acá y también pendientes de quién va a ser esa celebración en la Avenida Paulista, Bien, que es el centro, el corazón de Sao Paulo, que además es el estado más poblado y en donde obviamente ambos candidatos quieren ganar. Mencionar además que fue Bolsonaro el que se ganó este estado con una diferencia de cerca de 1.700.000 votos. Así que vamos a estar muy Gracias. pendientes, Matías, obviamente, para poder reportárselos. Bien, Andrea Aguilar desde Sao Paulo, muchísimas gracias por ese despacho. Vamos a seguir atentos también con Connie Santamaría desde Río de Janeiro. Aquí en nuestro panel les quiero preguntar cómo se puede chilenizar, cuál es el impacto que tiene en la región, en nuestro país, cómo podemos proyectar lo que ocurre hoy en este tremendo país con esta cantidad de gente. Paulina Bodanovich, la elección de Brasil. Pero ya hay que aprender a leer las cifras porque la vez pasada estaba ganando Bolsonaro hay que ver de dónde vienen los votos que se están contando, si son del nordeste, si son del sur, hay que ser súper cuidadoso. Así es. Pero ¿cómo se ve el impacto en Chile? Mira, creo que hoy día muchos de los problemas que hay en Chile requieren una solución integrada con los demás países. No podemos seguir pensando en solucionar nuestros problemas solos, en general Latinoamérica. Por lo tanto, creo que la posibilidad de tener una relación regular y mucho más directa y afianzada con Brasil, que hasta ahora no ha sido posible con el gobierno de Bolsonaro, da esperanzas de que podamos solucionar temas como la migración, darle una visión integral. Me parece que esto de que cada país trate de buscar una solución independiente sin mirar al vecino es muy difícil. Y evidentemente en el tema económico Brasil es una potencia en sí misma. Por lo tanto, también a nosotros nos interesa no solo mantener una relación económica con ellos, sino que también el impacto que tenga que gane Lula allá para los más inversionistas extranjeros. Así que espero y confío en que los brasileños van a, independientemente de cuáles votos entren primero, que entren los votos para Lula suficientemente para que podamos tener a Lula al final de la jornada como presidente de Brasil. Cristiana, y tu candidato que es Bolsonaro, me imagino que de atrás pica lindo un poco, bueno, felicito al colocolino campeón, porque viene con supuestamente una desventaja. Y la vez pasada, en la primera vuelta, también fue mucho mejor de lo que las encuestas indicaban. ¿En eso se ampara hoy día la esperanza del bolsonarismo para ganar? Sí, a ver, primero, candidato mío no es porque yo voto en Chile, entonces yo apoyo a los candidatos chilenos, pero si fuera brasileño no tendría la duda, porque yo creo que un poco lo que ha reflejado el mandato de Bolsonaro es un triunfo del sentido común. Aquí el tema de la seguridad fue una de las prioridades de su campaña y ha tenido resultados, ha tenido ecos en Brasil muy importantes, la disminución de, por ejemplo, la tasa de homicidio, que es un avance tremendo. Y en materia económica, a pesar de la pandemia, a pesar de una serie de condiciones, la recuperación ha sido mucho más efectiva y la proyección hacia adelante es muy positiva. Entonces yo creo que uno distingue entre, y un poco si uno hace el paralelo con Chile, pasamos una campaña identitaria llena de calificaciones o descalificaciones, llena de caricaturas, y termina asumiendo un gobierno que despreocupa la seguridad y despreocupa la economía. Y el país se va al fondo. Y eso es un poco lo que Brasil está mostrando la cara contraria. Y yo creo que eso es lo que se define hoy día. Y las encuestas que mostraban esta gigantesca diferencia, creo que están apuntando a que los brasileños definen sus elecciones por distintas razones. Y creo que la economía, creo que la seguridad es muy importante. Precisamente hay gente que le pone mucho más énfasis al tema de la ecología, del cuidado del Amazonas y otras condiciones que están muy bien. Pero creo que lo que vamos a ver hoy día ya lo vimos en el Congreso. En la primera vuelta también se definieron las parlamentarias, hubo un gran avance de las fuerzas de derecha en general. Durante estos 4 años el presidente Bolsonaro no tuvo el Congreso a su favor. Entonces yo creo que son algunas de las características de esta elección
que pueden replicarse en Chile, por supuesto, pero que muestran un enfoque de temas distintos. Y yo creo que, y finalmente solo para cerrar, yo creo que uno de los grandes, he estado leyendo en estos días la discusión en Brasil, uno de los grandes temas contrarios que tiene Lula en particular es el tema de la corrupción. Porque él no fue absuelto, como se dice por ahí, sino que fue un juicio anulado por razones procesales. Pero aquí los brasileños en particular y el Partido de los Trabajadores en particular tienen una carga gigantesca respecto del tema de la corrupción durante su gobierno. Diego, de ganar Lula, ¿se rearma la izquierda? ¿Cuál es el impulso para la izquierda latinoamericana en general? Pero antes de eso, solo mencionar que con Bolsonaro hay una especie de voto de castigo hacia esta alternativa, porque prometió muchas cosas. Pero el hambre, fíjate que el hambre aumentó. Hoy cerca de 45, 48 millones de personas están en situación de extrema pobreza en Brasil. El hambre aumentó de cerca de 20 millones a 33 millones. Entonces, cuando los brasileños trabajadores y trabajadoras ven a Lula, ven un poco con nostalgia los dos gobiernos que él estuvo por la política del hambre cero. Y ayudó a mucha gente a salir justamente, disminuyeron un 20% la pobreza. Entonces hay una especie como de retroceso con Bolsonaro en políticas de cobertura tiene social. Tiene que ver con la pandemia, porque aquí en Chile la pobreza también aumentó y no vamos a decir que el presidente Boric es responsable en función de los datos del Ministerio de la Ciudadanía, la curva de hambre y de pobreza venía creciendo ya antes de la pandemia. Y claro, evidentemente con la pandemia se profundiza y cuando tenemos un presidente que llamaba a no vacunarse, que no usaba mascarillas, tenemos evidentemente una situación que fue un aprendizaje para el mundo entero de cómo no gestionar una pandemia, que fue justamente lo que hizo Brasil. Brasil es el ejemplo mundial de cómo no hacer las cosas bien en pandemia. Y creo que allí la ciudadanía hoy lo está castigando y le está dando una oportunidad a Lula que no es algo nuevo, no es una novedad, no es algo que irrumpe como una especie de... Todo lo contrario. Exacto, él es parte de una fuerza tradicional de izquierda, pero ojo, algo muy importante, que creo que nos sirve mucho para efectos de la pregunta que tú me realizas, por eso hago esta introducción. Él está en alianza con un partido de centro-derecha, de hecho particularmente con Geraldo Alckmin, que es parte del Partido Socialdemócrata y él fue incluso Opus Dei. Entonces, si tú ves, hay una extrema derecha que de extrema tiene todo, que se terminó aislando en un nicho de idealismos sobre sus propios conceptos ideológicos que terminaron, digamos, marginándolo de la propia centro-derecha. Y creo que allí es muy interesante cómo Lula hoy es capaz de construir transversalidad. Incluso tú dices, Lula abarca incluso grupos de centro-derecha. Absolutamente. Bueno, el caso del Alckmin es un... su coalición. Claro, y yo creo que eso es muy interesante porque no lo habíamos visto en los primeros siglos de los gobiernos progresistas de la década pasada. Y creo que es un aprendizaje también a propósito de la emergencia de populismos de derecha, de cómo la izquierda también, su mayor acto de rebeldía a veces es construir transversalidad para evitar que los extremos de la ultraderecha conservadora se hagan de poder. Y haciendo una analogía que quizás es forzada, pero ustedes que son RN, que son la derecha, algunos de ustedes centro-derecha, ¿dónde estarían en una votación como esta? Una difícil pregunta, Matías. Yo personalmente no estaría... Difícil y buena. Yo personalmente no estaría en ninguno de los dos lados, Matías. No sé si represento a la banca de RN, yo creo que no, yo creo que cada uno... Cuando no votarías por hay algunos que quizás dos, tienen una opinión distinta. ¿Por qué ninguno de los dos? Porque mira, yo soy una postura de que no me gustan los radicalismos de lado a lado. En general los fanatismos ni de derecha ni de izquierda me gustan. En este caso nos encontramos con una extrema derecha que negacionista de la pandemia, negacionista del cambio climático. El tema económico es importante, pero yo comparto también que la pobreza ha subido, si bien los números tienen buenos indicadores en el último tiempo, creo que no lo es todo. Creo que un tipo con las mujeres que ha tenido un trato que la ha denostado públicamente, tiene un lenguaje también muy agresivo. No me gusta, y no me gusta tampoco Lula porque, como decía Cristian, no ha logrado desacreditar los actos de corrupción por los cuales fue enjuiciado tantos años y estuvo preso. Por lo tanto, no me gustaría tener una persona que en definitiva ocupó recursos públicos para poder enriquecerse y que estuvo condenado en muchas ocasiones, pero tampoco me gusta el fanatismo y el negacionismo que representa Bolsonaro. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, yo la verdad es que no estaría por apoyar a ninguno de los dos. Esa es mi postura, porque en general creo que
este tipo de candidatos lo que representan, obviamente, que es la polarización en su máxima expresión, Matías. Y la polarización ya hemos visto cómo en nuestro país le ha hecho tanto daño y cómo nos tiene tan divididos. Así que, bueno. ¿Dato? Sí, claro, del dato, no, para cambiar de tema. Sí, respecto del tema de que Lula es corrupto. Él fue parte de un... yo recomiendo mucho un documental que se llama Al filo de la democracia, que está en Netflix, para que la gente lo pueda googlear. Él estuvo, en teoría, condenado por un juez que luego ese juez fue ministro de Bolsonaro y que actualmente es senador. Y que la Suprema de Brasil terminó anulando el juicio por falta de pruebas. Eso es muy interesante, porque también explica... Moro. Pasó por varios tribunales, digo. Pasó por varios tribunales. Sí, por varios tribunales. Y finalmente se anuló el juicio. Entonces, es muy interesante porque hoy el voto de confianza que le da el pueblo brasileño, un poco recordando la nostalgia de la política del hambre cero, también dice relación con que él termina zafando públicamente y es capaz de presentarse como una nueva alternativa y tratar de ir a combatirle a los que, en sus palabras, lo metieron preso. Pero el juicio se anula por competencia de los tribunales, no se anula porque se desacreditan los hechos de corrupción. Cristian Paulina. ¿Acá? En segunda vuelta sí. Sí. Pero no hay más preguntas. Pero no es Bolsonaro, Caso. No es Bolsonaro, Dos puntos importantes. Comparar Bolsonaro con Case. Pero en el fondo son las ideas de derecha populista que estamos hablando. O sea, creo yo que... Yo no creo que... Yo creo que está años luz Case de Bolsonaro, independientemente que uno apoye un candidato u otro. Pero Case fue a ver a Bolsonaro y a pedirle consejo. Y Boric apoya a Lula y no quiere decir que Boric sea corrupto por eso. O sea, creo que hay... El Partido Republicano peras con manzana. Y se sacó fotos. Por el Partido Republicano. Pedir consejo. Cristian Valenzuela. Y Convergencia Social fue a ver a Lula y sacó fotos con el equipo de Lula, ¿no? No, me sacó fotos con el equipo. Pero fuiste a Brasil, ¿o no? Sí, fui a Brasil. ¿Fuiste a apoyar a Bolsonaro o fuiste a apoyar a Lula? Fui como veedor de las elecciones, apoyado por un partido que se llama Partido Socialismo y Libertad, que no es el PT de Lula, para que sepas. Yo solo 2 puntos. El dato de la corrupción es una sentencia del Tribunal Máximo de Brasil, condenado por corrupción a 12 años, estuvo casi un año en la cárcel. Son hechos concretos. Si el juicio fue anulado por un juez porque había un problema procesal respecto de si se había hecho en Curitiba o en Sao Paulo, que es otra discusión, pero los antecedentes están, y más allá del ¿cómo se llama?, el documental de Netflix, la realidad es que Lula ha sido condenado por corrupción y tiene muchas investigaciones en esa materia. Juicio. Luego, lo segundo, respecto a la comparación, digo, no por los hechos. A mí me parece interesante la visión de Andrés, porque también hay mucho de caricatura. Esta discusión fue hace 4 años. Videos que salen de hace 20 años, ahora lo están acusando de canibalista, o sea, una serie de condiciones. Pero en la práctica, él gobernó 4 años. Y en 4 años en Brasil, él aumentó, entiendo, el número de votación en primera vuelta, aumentó el número de parlamentarios en el Congreso de manera significativa y ha bajado los índices de seguridad, ha mejorado la economía. Yo creo que esos son datos importantes. Eso no implica que nosotros creemos que es nuestro candidato que nos representa plenamente. Yo en algunos puntos estoy muy de acuerdo con Andrés. No sería mi candidato acá. Y compararlo también con José Antonio creo que es una improcedencia. Pero bueno. Oye, dado el tiempo, nos vamos a cambiar punto aparte, tema totalmente distinto. Lo que está pasando aquí, tenemos a 2 diputados y tenemos la presidenta de un partido. Por lo tanto, es importante saber qué está pasando y que la gente se entere un poco con este acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados, en qué va a terminar, quién va a dirigir la Cámara de Diputados, cómo son los acuerdos. Diego, ¿ustedes sienten que cualquier matiz a apoyar a Carol Cariola para que dirija, y me refiero a gente que es de la centroizquierda, cualquier matiz o voto distinto a cumplir con ese compromiso, puede ser una fractura al bloque de gobierno? Si es que, por ejemplo, los amigos de ustedes del socialismo democrático no apoyan a Carol Cariola, apoyan otro arreglo parlamentario. No, yo he visto a socialismo democrático muy leal con... no tenemos institucionalmente, pero si es que, te pregunto, si la hipótesis es que se dé un voto distinto, un matiz a que en las discusiones... Matías, esto es como en la vida. Si uno anda caminando por la calle prometiendo lealtades, firmando compromisos, y al día siguiente se despierta y dice, chuta, ¿sabes qué? No me dan ganas de cumplirlo, se pierde toda confianza. En la vida, alguien que no cumple sus compromisos y que no es leal a sí mismo y a sus propias palabras, pierde toda confianza. Y eso es lo que creo que está pasando en el Congreso. La política hace mucho rato se ha convertido en una especie de batalla narcisista por quién se coloca arriba del otro, por quién pisa al otro. Pero cuando se genera un acuerdo, un compromiso, firmas, nosotros esperamos que se cumplan hasta el final. ¿Quién no está cumpliendo, Diego? Hoy hemos visto
que hay cuestionamientos por parte de la democracia cristiana, no toda la bancada. Yo he conversado con varios parlamentarios y parlamentarias y están dispuestos a colaborar por parte del Partido de la Gente. Y creo que si es que hoy entramos en esa vorágine de no hacerme cargo de lo que yo mismo propuse en un momento anterior, porque para que entienda la gente en la casa, esto no se trata de votar un proyecto de ley, esto se trata de construir una mayoría para que la gente pueda integrarse a ciertas comisiones para ordenar administrativamente el Congreso y por tanto tener cierto clima de estabilidad, de gobernabilidad interna, administrativa. Entonces me da la impresión de que aquí estamos frente a un cuestionamiento ¿hay anticomunismo? Injustificado. Aquí hay anticomunismo. Y quiero ir para allá. Un cierto prejuicio a una diputada que es del Partido Comunista y que, ojo, es la diputada más votada de Chile. Y que por el hecho de haber sido en algún momento vocera del apruebo, hay ciertos sectores que la están castigando. Esa es mi impresión. Y nosotros no estamos disponibles Andrés, ustedes a caer en ese juego. Desde Chile Vamos están asusando un poco a que se desarme ese acuerdo administrativo, porque ustedes en algún momento ya cosecharon el desorden en las filas del frente cuando tuvieron la mesa de la Cámara. A ver, más que asusar, hay parlamentarios y partidos que en su legítimo derecho se sienten que el acuerdo administrativo no fue el más beneficioso para ellos y sienten también que no hay sintonía respecto a temas políticos que son relevantes y que no están puestos sobre la agenda en el Congreso. Y cuando tú construyes un acuerdo administrativo, Matías, inevitablemente tiene que haber cierta sintonía política en algunos temas. Y nosotros vemos que esa sintonía no existe, sobre todo después del 4 de septiembre, donde pareciera ser que las fuerzas oficialistas que van a ocupar la mesa no sintieron el remesón. Y el Congreso sigue el mismo lineamiento de antes del 4 de septiembre, Matías. Cumplir a 7 meses de producido ese acuerdo, está bien, cambió el escenario del país, sin duda, hay un 4 de septiembre que no lo podemos soslayar, pero ahí hay una situación que dice Diego de confianzas políticas. ¿Cómo construyes confianzas? Lo que pasa, Matías, es que cómo tú construyes confianzas políticas con aquellos que piensan tan distinto a ti en algunos temas. Es difícil, Matías, construir esas confianzas políticas. Esa es la gracia. Eso, pero Matías, pero es muy distinto. Pero Matías, ¿por qué es tan difícil? Porque el oficialismo trata de imponer una agenda en el Congreso que no va de acuerdo a la realidad que está pidiendo el país, sobre todo en materia de seguridad. Entonces tú estás teniendo un partido que está teniendo mucha sintonía contigo en temas como, por ejemplo, el tema de seguridad y otros, y que además se sintieron muy pasados a llevar con respecto al acuerdo administrativo y las condiciones, porque era un partido emergente, un partido nuevo, que la verdad que el PDG tenía poca experiencia, y bueno, y ahora están en su legítimo derecho de poder tener un acuerdo distinto y que ese acuerdo tenga una mayoría que representa además el sentir respecto a las prioridades que tienen que estar en el Congreso y que nosotros creemos que el Partido Comunista no lo va a hacer. ¿Han cambiado las cosas desde que se firmó este acuerdo? Mira, lo que dice el diputado, me parece que la palabra que él usó es la que rige todo esto, la conveniencia. Él dice, se revisa un acuerdo cuando no nos conviene o cuando no le conviene a quienes participaron de él. Y yo creo que en política uno actúa por convicciones y una de las cosas que vale es la palabra. Si tú das tu palabra y empeñas la palabra, hay que mantenerla. Entonces a mí no me parece que ahora, sobre texto de los cambios del 4 de septiembre, es evidente que hubo un cambio el 4 de septiembre y que todos tenemos que entender lo que ocurrió ahí. Que eso no significa que no la presidenta, porque en el fondo es decir, Carol Cariola no es capaz de darse cuenta de cómo debe conducir la Cámara. ¿Ustedes siguen dándole como Partido Socialista la misma confianza y respaldo y tranquilidad a Carol Cariola hoy que en marzo? Carol Cariola es una diputada de un partido de gobierno y que tiene todo nuestro apoyo porque además las decisiones de gobierno no las va a tomar solo ella. Esto es un conglomerado con 2 coaliciones donde tenemos que concordar en una agenda legislativa. Precisamente en eso se está trabajando, lo está trabajando la ministra Uriarte y lo está trabajando la ministra Toá, que va a citar a una gran reunión o acuerdo para eso. Entonces, es cierto que el tema de seguridad es importante y debe ser el primero tal vez en la lista de nuestras prioridades, pero eso no es solamente para la derecha, esa es una caricatura. Nosotros como Partido Socialista estamos muy preocupados y lo han hecho ver nuestros diputados yendo a reuniones con la ministra, con el ministro Marcel para pedir más presupuesto.
y también otros partidos de gobierno. Entonces yo creo que decir va a llegar Carol Cariola y no va a poner en tabla esos proyectos, eso es mentirle a la ciudadanía. ¿Por qué no decimos claramente que no están de acuerdo en que una militante y una diputada del Partido Comunista es... ¿Tú crees que aquí hay anticomunismo? No, yo creo que efectivamente hay un aprovechamiento del momento político para que no sea Carol Cariola la persona que dirija la Cámara. Yo desde fuera del Parlamento, gracias a Dios. Ni tan fuera, porque tiene una bancada importante y ustedes ahí desde el... En lo personal, no, pero valoro mucho el trabajo parlamentario. Yo lo miro de manera distinta. Yo creo que aquí hay un análisis, por supuesto, administrativo respecto a las comisiones, cómo se distribuye el poder dentro de la Cámara, pero uno también tiene que mirar hacia afuera. La presidenta o el presidente de la Cámara de Diputados es, si no me equivoco, la tercera o la quinta autoridad del país. ¿Ah? Y este país ha cambiado. La quinta. La quinta, creo que después del presidente de la Corte Suprema hay un... Entonces, en dos aspectos. ¿En qué aspecto? Uno, en cuanto a la incertidumbre que causaba la propuesta constitucional. Carol Cariola, más allá de si es comunista o no es comunista, ella era vocera, la principal vocera del apruebo, de una propuesta constituyente que fue rechazada por 8 millones de chilenos. Yo creo que eso es... ¿Eso le inhabilita? No le inhabilita, pero eso es una señal muy grande respecto del rumbo en el que va el país y el rumbo en que va Carol Cariola y otros a su lado. Y no hay una reflexión sobre eso, no han asumido la derrota en tal entidad como para entender eso. Y el segundo aspecto, que para mí además es muy importante, tiene que ver con la violencia. Carol Cariola hablaba en el estallido delictual, hablaba de ciudadanos en resistencia, por quienes se manifestaban en la Plaza Italia y en las principales plazas del país, en Aníbal Pinto, en Valparaíso, en Antofagasta, haciendo daño, atacando a las personas. Entonces, cuando nuestra quinta autoridad no es un prejuicio, es una convicción, Carol Cariola no puede ser presidenta de la Cámara de Diputados, porque no está en línea en cuanto a la violencia, en cuanto a la incertidumbre, con el momento del país que tenemos. Cuando requerimos un acuerdo de seguridad, no podemos elegir a quién apoya Diego, el indulto a los Diego? presos de este país. Es bien terminante lo que dice. Es una visión, no está bien, quiero imponer, seguramente no, Diego pero no lo comparte. Creo que Diego A ver, dice no puede. es que Eso dice Cristian. Es que no sé en qué momento nuestra compañera Carol Cariola ha validado la delincuencia en las calles. De partida, para mí no fue un estallido delincuencial. Evidentemente hay que condenar los hechos de violencia y todo lo que sucedió. Pero, o sea, aquí estamos con una visión, a mi juicio, muy tergiversada de lo que es una diputada que da todas las garantías... Ella escribe Ciudadanos en Resistencia. Da todas las garantías, no sé cómo calificarlo de otra manera. A este gobierno, da todas las garantías a este gobierno y a la derecha también, de dirigir una Cámara y poner en tabla los proyectos. Y eso es básicamente lo que tiene que hacer un presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Y nosotros respaldamos absolutamente a nuestra compañera diputada. Y existen además medios para ponerle término a una presidencia. Matías, nosotros tenemos... se puede censurar. Matías, para aclarar un poco, nosotros no somos parte del acuerdo administrativo de ello. Nosotros legítimamente queremos hacernos de las comisiones y también de la mesa de la Cámara, porque obviamente que el pacto lo construyeron ellos, con un sector político, no lo construyeron con nosotros. Y aclaro esto, Matías, porque muchas veces a uno le dicen, oye, ustedes van a romper el pacto administrativo. Nosotros no tenemos pacto administrativo con ellos. Lo que nosotros estamos haciendo... Eso es verdad. Eso es verdad, ustedes son oposición. El pacto administrativo de las fuerzas del oficialismo con algunos independientes. Le pregunté a Andrés London, yo le pregunté a Paulina, como representando aquí al socialismo porque pareciera democrático. ser que nosotros somos parte de ese actor, no lo somos. Nosotros estamos tratando de construir una mayoría con partidos que no son de gobierno, con partidos que no son oficialistas. Con esa mayoría nosotros estamos, con esas personas nosotros estamos tratando de construir una mayoría para ocupar la mesa legítimamente, más allá del nombre de Carol Cariola, ¿no? A Paulina, pues que igual que Cristian no es parlamentaria, pero tiene una influencia de ser presidenta de un partido. Si Carol Cariola asume, en virtud de este acuerdo, hay algunos dentro del socialismo democrático, cuando uno habla uno a uno con los parlamentarios, que temen a la estabilidad de una presidencia, de que se pueda, dado que las propias fuerzas dentro del gobierno están en tensión por las distintas miradas que tienen, ¿no es cierto?, Pro Dignidad y socialismo democrático, que esto pueda afectar a la estabilidad dentro de la Cámara de Diputados y a la agenda legislativa del gobierno. ¿Cómo lo ven, Paulina? Yo he hablado con todos los parlamentarios socialistas y ninguno me ha dicho eso. Socialistas, pero yo dije... Por eso, yo me hago responsable del Partido Socialista. Ya. Y yo le digo responsablemente que los parlamentarios, y particularmente el diputado Ilavaca, que es el presidente de la bancada, ha sido de una sola línea. Aquí nosotros no podemos empezar a ir al pasado. O sea, lo que hace Cristian Valenzuela de traer palabras del pasado ahora
A mí me preocuparía que hoy día la diputada Cariola hubiera salido apoyando ciertos hechos violentos. Yo la he visto en otra posición. Por lo tanto, y más allá de la persona, yo creo que de verdad no podemos estar siempre en esto de la desconfianza, de pensar que entonces con ella esto va a derrumbarse. No, aquí hay más que el acuerdo, los acuerdos también se hacen en función de cómo tiene que establecerse esta estabilidad que decías tú. Y bueno, y si efectivamente quien se ponga de presidente o presidenta de la Cámara nos llevara a un clima de inestabilidad, hay mecanismos para eso, hay censura de la mesa, hay distintas formas de salir. Entonces, este prejuicio, porque verdaderamente lo que aquí hay es un prejuicio, se está juzgando a alguien anticipadamente diciendo esta persona no es capaz, no es competente, no nos va a dar estabilidad. Ha variado, Carol Cariola, porque Paulina dice que lo preocupante sería que esos dichos fueran actuales, esos dichos fueran de otro momento, de otro contexto. ¿Ustedes han visto...? Pero sí, ¿qué más actual que apoyar el indulto a los presos del estallido? Es lo más actual que hay. Es una discusión vigente hoy día. Siguen impulsándolo, está en el Senado, pero siguen impulsándolo desde la Cámara. Y yo estoy seguro que si le preguntan a ella si está dispuesta a retirar su firma a ese proyecto, no lo va a hacer. ¿Qué más actual que votaron el jueves, votaron en el Congreso un proyecto de resolución respecto de Sergio Mico, que está siendo perseguido por... están acusando de ser violador de derechos humanos, casi, o sea, a Sergio Mico. O sea, yo, sinceramente... No mientas, por favor. Ese proyecto Paulina, lo votó la derecha. Yo aprendí en las conversaciones contigo a esperar mi turno. Lo respaldó la DC, que hoy día no estaría votando por Carol Cariola precisamente porque el oficialismo no ha reculado. Yo no tengo ningún problema. No. No se trata aquí porque tratan de colocar que esto es anticomunismo. No. Son las ideas hoy día actuales que a mi juicio, puedo estar equivocado, no representan el país que vivimos. O sea, el plebiscito no es algo del pasado. El plebiscito fue hace 50 días y este gobierno, este Congreso, el Partido Comunista y Carol Cariola, Convergencia Social, el Partido Socialista, no se dan cuenta de la tremenda derrota que sufrieron y de cómo tienen que cambiar los liderazgos en el país para hacerse cargo de este nuevo país que surgió a partir del 4 de septiembre. Paulina Diego. No, mira, yo no admito que me diga que el Partido Socialista, y me apunte con el dedo, no ha dado cuenta... No te apuntado con el dedo, Paulina. No, fue hacia abajo. No ha dado cuenta de... Hacia abajo. Si no me tomes por... yo creo que esto tiene que ser con seriedad. ¿Ya? Si tú me estás imputando que el Partido Socialista no se ha dado cuenta de lo que significó el 4 de septiembre, yo te invito a que conversemos de verdad esto, porque esto no es así. Conversemos de verdad. ¿Te planteo? Entonces no me tires Te planteo porque yo creo que el Partido Socialista no ha cambiado. Uno, porque la reforma tributaria sigue igual, la reforma laboral sigue igual, la reforma de pensiones va a venir igual. Y este gobierno no ha hecho el pacto de seguridad. El rechazo del 4 de septiembre no es un rechazo de la derecha, Cristian, es un rechazo del país que tenemos. A los republicanos no les guste un Estado social no significa que no hayamos cambiado y no significa que no nos hayamos dado cuenta del rechazo y de la votación, de que hay ideas impopulares, de que hay ideas que no les gustan a la ciudadanía. ¿Han cambiado, Paulina? ¿En quién ha asumido ustedes el resultado del 4 de septiembre? Mira, el presidente cambió su gabinete, en primer lugar. Entonces, ¿cómo no va a haber un cambio? Aquí hay un cambio, hay un ingreso de personas al comité político con una visión distinta, complementaria a la del resto del gobierno. Entonces, de verdad que a mí esto de que se nos impute como que somos personas que no tomamos conciencia de nada. ¿Puedo señalar algo? Sí, por supuesto. No me gusta. Y respecto del tema de Carol, yo quiero explicarle a la ciudadanía que esto de la presidencia de la Cámara, claro, es dentro del orden de correlación, es una autoridad de la República. Pero el rol que tiene el presidente de la Cámara es un rol administrativo al interior de la Cámara, de ordenar las bancadas, los proyectos, y por lo tanto no es un rol que lo haga en solitario, es un rol colectivo. Entonces, esto de decir que no va a dar estabilidad, de verdad que es un prejuicio que yo creo que tiene que ver con que es comunista, tiene que ver con que es mujer y tiene que ver con muchos prejuicios de la ciudadanía. Diego Ibáñez. Sí, dos cosas cortito. Primero, la querella no fue firmada por el Partido Comunista y no te apunto con el, te apunto bajo. No te pases. No hay problema. Fue respaldada por el Partido Comunista. No, fue presentada por familiares que fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos en la época del estallido. Entonces, el Partido Comunista aquí, y lo dijo el Partido Comunista en una declaración que no tiene nada que ver. Segundo, parece ser que por el hecho de haber ganado el rechazo, como que los dolores y los malestares en Chile ya no existen. Pero yo le recuerdo aquí a nuestro amigo
que en Petorca la gente sigue no teniendo agua, sigue existiendo una desigualdad brutal, que por lo demás la derecha votó en contra de la reforma tributaria teniendo el 1%, acumulando el 20% de la riqueza. Y eso lo resolvía el proyecto de constitución. Eso permite avanzar hacia un modelo de mayor distribución tributaria. La reforma tributaria que presentó a propósito del programa de gobierno. Entonces, no hagamos aquí como que nada haya pasado. O sea, la gente no sale a protestar por deporte, la gente no se manifiesta en contra de la política transversalmente por deporte. Aquí hay elementos que hay que cambiar. Y la vocación de cambio en la familia chilena, incluso en las encuestas, sigue estando pendiente. La gente quiere una nueva constitución, quiere un nuevo texto. Entiendo que el Partido Republicano no quiere una nueva constitución. Se retiraron de la mesa, armaron una mesa paralela. Fue el Bukele chileno allá y dejó la embarrada en la mesa paralela. No sé de qué mesa paralela está hablando. Este diputado ¿cómo se llama? Del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, que fue y dejó la embarrada en esa mesa paralela. ¿Dónde estaban los diputados del Partido de la Gente? Estaban allí los diputados del Partido de la Gente y también gente del Partido Republicano. Estaba gente participando. Entonces, es que eso no es verdad. Entonces, no hay parlamento del Partido Republicano. Estuvimos allí conversando con los diputados y diputadas que después se retiraron de la mesa de trabajo de la nueva Constitución. Entonces, no hagamos como que nada haya pasado, porque eso es mentirle y tomarle el pelo a la gente. Diego Ibáñez, Cristian Valenzuela, Paulina Bodanovich, Andrés Lonto, muchísimas gracias por estar esta mañana de domingo aquí en Estado Nacional. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa, volvemos, estamos atentos y conectados con Brasil. Tenemos más temas de conversación. Espérenos un momento y ya volvemos. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo porque también resuelve tareas como asistencia, selección, encuesta de clima laboral, evaluación de desempeño y mucho más para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce Max en rexmas.com. Y después de las conversaciones álgidas, complejas, de las discusiones parlamentarias y los acuerdos, ponemos un poco más la pelota al piso con temas que son tan importantes como lo de la seguridad, tan importantes como los acuerdos políticos en materia, por ejemplo, de tributaria, el tema de salud. ¿Acaso la salud no está en el centro de la preocupación de cada una de las familias chilenas? ¿Cómo saber si es que voy a poder atenderme yo, un hijo mío o un anciano? Bueno, son temas de los que vamos a conversar con nuestra ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien por primera vez en esta condición está sentada con nosotros. Antes estuvo como especialista. Jimena, ministra, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días todavía, o tarde. Días. Día todavía. Gracias por estar 5 aquí. 5 minutos de día. Sí. Primero, muchas gracias por la invitación. Yo le preguntaba antes, porque me tocó entrevistarla muchas veces y tenerla aquí como una de las especialistas en materia de COVID y de salud pública. ¿Cómo es estar ahora en el timón de este barco? ¿Qué distinto? ¿Cómo ha sido el aprendizaje? Bueno, es complejo. Yo trabajaba en el ministerio mucho tiempo, así que por lo menos conocía el ambiente del ministerio y había estado colaborando en todo lo que es el Consejo Asesor de COVID. Pero igual, claro, entrar al sector y hacerse cargo sobre todo de las complejidades, hay prioridades, por ejemplo, el tema de las listas de espera, que es la prioridad número 1, la urgencia mayor, y el primer encargo del presidente, que genera que tengas que meterte muy de cabeza en temas que ya venían corriendo, como subirse a un tren que estaba en la marcha. Entonces es complejo. Y me llamó la atención en algunas de las entrevistas que leí suyas que decía que viene a ordenar. Uno que da la sensación como ciudadano cuánto hay de desorden. Entonces, si la prioridad de un ministro es ordenar un ministerio tan amplio como este, con tanto presupuesto como este. Sí, bueno, la prioridad no es ordenar, la prioridad es responder a los tiempos de espera. Lo que sucede es que dentro de lo que yo he dicho es que hemos estado tratando de organizar ese trabajo, no sé si de ordenar porque da la idea como que estaba el desorden. Claro, eso me quedó a mí como sensación. No, de organizarlo en forma más clara hacia las prioridades. Entonces, por eso se definió, por ejemplo, que en la prioridad de listas de espera hay una persona que está a cargo, que es el subsecretario de redes, y yo estoy, por supuesto, trabajando con él directamente. La segunda prioridad, que es salud mental, que también ha tenido un tremendo impacto durante la pandemia y todavía vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo sus consecuencias, además del problema que teníamos de salud mental de base, y que el subsecretario de Salud Pública está a cargo de ese tema, y todos los temas de reforma que estaban un poco difusamente repartidos entre distintas personas, centralizarlos en un encargado de reforma que es Bernardo Martorell. Así hay 3 prioridades, 3 encargados, cada uno de esos temas, y eso a mí me permite, por lo menos para mí, es más claro como organización y para centralizar el trabajo del sector en estas prioridades, sin dejar de lado, por supuesto, las cosas de
continuo, como es la pandemia, que seguimos en situación pandémica, seguimos evaluando. Hablemos de eso, ministra, de pandemia, porque estuve mirando el último informe, que es de ayer, Sí. al menos a lo mejor hoy a esta hora ya hay uno nuevo, pero no lo he visto, que la pandemia son cifras que son respetables, bueno, siempre las son, pero porque vemos que, según las cifras oficiales, en la última semana, confirmado, claro, la última semana aumento del 17% Sí. de casos. En los últimos 14 días, 62% de aumento. Sí. Pero no están los temas de conversación, no está en la sobremesa. Ayer el decano Ryan decía que en Chile ya se superó la pandemia. El exministro Mañalich, que cree que hay que volver a las mascarillas en transporte público. Son todas voces autorizadas. ¿Y nosotros los ciudadanos qué hacemos? Bueno, yo creo que como ciudadanos hay que estar pendientes de esta situación. Nosotros hemos aclarado que la pandemia no ha terminado, lo que estamos ahora es en una fase de apertura y seguimos evaluando todos los días y todas las semanas, seguimos con el punto COVID. Adelantamos, de hecho, la vacunación de los adultos mayores, la empezamos la semana pasada con los mayores de 80 años, a raíz de que teníamos este aumento de casos. El aumento de casos también lo anunciamos cuando dijimos que veníamos a la fase de apertura, que probablemente íbamos a ver nuevas oleadas de casos que están relacionadas con el surgimiento de nuevas variantes. El virus sigue circulando en todo el mundo, sigue ocurriendo nuevas variantes, y esas nuevas variantes, dependiendo de la capacidad de evadir la respuesta inmune de las personas, van a producir casos principalmente por reinfección. O sea, hay algunas cepas que principalmente afectan porque reinfectan personas que antes estuvieron infectadas. Y hay otras que son nuevas y que principalmente afectan a gente que todavía está indemne a pesar de los 2 años y medio, casi 3 años de pandemia. Entonces, por eso, del punto de vista nuestro, como de monitoreo de la pandemia, nosotros hemos definido que hay variables que son más relevantes, que es el tema de la carga hospitalaria y de la carga en camas de unidad de cuidado intensivo. Esa está y eso, fuera de presión hoy día. En este momento totalmente fuera de presión, lo que nos da alguna tranquilidad. Sin embargo, también hemos dicho que hay que ser humildes, que este virus ha pegado a unas desconocidas, que hay que estar todo el tiempo atento. Y también el mensaje a la gente es seguir reforzando las medidas de prevención, porque hoy día, por ejemplo, estamos en un brote primaveral también de influenza. La influenza tradicionalmente tiene brotes en Chile en mayo, y algunos años teníamos brotes estacionales en la primavera, que la gente ya se lo ha olvidado, pero la verdad es que no es raro que haya brotes en primavera, y estamos en un brote primaveral, además de todos los otros virus respiratorios, también hay casos de enterovirus, en fin. Hay una serie de enfermedades virales para los cuales el lavado de manos es central, el uso de mascarilla en lugares aglomerados también, el usar mascarilla si uno está con síntomas respiratorios, es decir, todas estas medidas, en la ventilación, que también hemos insistido en lo importante que los ambientes estén ventilados para reducir la carga viral en el ambiente. La cifra, ministra, porque el caso nuevo ayer, 6.163. Sí. ¿Está dentro de lo que ustedes pronosticaron cuando hicieron esa apertura? Sí, que podía haber, sí. Sí, estamos dentro... No es que nosotros tengamos pronóstico, va a haber 5.000 y tantos casos cada Pero día, esta no, alza, pero de que sí va a haber, sí. Por lo sí. tanto, entonces eso me hace pensar que si tomaron esa decisión, sabiendo más o menos la curva, cómo está comportándose ahora, ¿tendrían descartado el regreso de las mascarillas al transporte público, por ejemplo, en el corto plazo? Es que las mascarillas, yo quiero ser clara en eso. La mascarilla en el transporte público nosotros la recomendamos, nunca la hemos retirado. Lo que dijimos es que no vamos a fiscalizar que la gente la use en forma obligatoria. ¿Retirar la obligación? Retirar la obligación, nosotros si vemos que la situación, todas las medidas, si la situación se agrava, pueden revertirse. Por eso estamos en un plan que tiene 5 ¿Y en el corto plazo, ministra, es posible, están revisando el regreso a la obligación de la mascarilla en transporte público? En el corto plazo, si se mantienen las condiciones de hoy, no. Pero si sigue empeorando la situación, si empieza a haber presión sobre las camas, si siguen habiendo más casos de enfermedad respiratoria, porque creció bastante los casos la semana pasada, esta semana siguen creciendo pero con menos velocidad, hay que ver cómo sigue monitoreando. No estamos cerrados esta es una situación que es siempre dinámica y nosotros no estamos cerrados a la necesidad de seguir tomando medidas. ¿Y cómo están viendo el verano? Porque el verano, bueno, si bien tiene mejores condiciones de ventilación, eso es evidente, también hay más aglomeraciones, hay más fiestas, hay playas, hay piscinas públicas, en fin. Sí. Bueno, para nosotros como Hemisferio Sur, la verdad es que el verano ha sido bien complejo, porque la verdad es que en los medios predomina, en los medios internacionales, la opinión del Hemisferio Norte que ha tenido brotes en invierno, pero nosotros hemos experimentado las mayores picos de casos en verano. Sí. Entonces, el verano es algo que tenemos que ver cómo sigue evolucionando y está relacionado no con el clima, sino con la capacidad de este virus de tirarnos nuevos variantes y que son variantes capaces de evadir la respuesta que uno ya montó al otro virus.
que era de la misma familia. Entonces, si ocurre eso, igual vamos a tener aumento de casos. Lo importante es tener una buena cobertura de vacunación, que la gente refuerce... ¿Cómo está eso? A eso quería ir, porque tampoco es tema hoy día. ¿Te vacunaste o no te vacunaste? No es tema. He escuchado gente decir, ni me acuerdo si tengo las 2, las 3... Si mi hijo requiere una dosis o no, hoy tengo que entrar a revisar. En un momento lo teníamos, pero en un momento lo teníamos muy fresco. ¿Y cómo está la disponibilidad de vacunas? Bueno, eso ha pasado en todo el mundo. Es difícil mantener como el nivel de alerta frente a otras prioridades, digamos, comunicacionales y de la vida de la gente. Pero estamos en vacunas, nosotros a nivel de refuerzo, la proporción de personas que tiene el segundo refuerzo supera lo que la OMS había establecido como meta para declarar que vamos avanzando hacia el cierre de la pandemia, que era 70%. Nosotros estamos sobre eso. Nosotros somos el primer país en Latinoamérica que empezó a usar la vacuna bivalente y esa está orientada a grupos de riesgo, porque ahora partimos con un régimen como más normal de vacuna anual y ya llevamos 180.000 más o menos dosis aplicadas entre el personal de salud, los inmunocomprometidos y las personas mayores de 80. Tenemos que hacer más esfuerzos y que la gente sepa que estamos haciendo esta vacunación. Estamos viendo refuerzos de las campañas comunicacionales también para el uso de mascarillas. ¿Quiere decir entonces que en campaña, o sea, en vacunación estamos más lentos de lo que ustedes quisieran? Porque dice, tenemos que esforzarnos en la comunicación allí. No es que estemos más lentos, sino que la gente, no todas, como tú mismo decías, no todos están al tanto. Hay como que volver a subir ese nivel de comunicación. Por ejemplo, el otro día estuve con una subsecretaria de gobierno que me preguntó de la vacuna y le dije, estamos vacunando. Y ella como que no sabía, entonces quiere decir que tenemos que hacer más esfuerzos comunicacionales respecto a que estamos haciendo esta campaña comunicacional, esta campaña de vacuna. Y eso tiene que ver con la competencia que tiene ahora la pandemia con todas las otras prioridades de la vida. Sí. Entonces es un esfuerzo mayor. ¿Y la disponibilidad de las vacunas es plena? Sí, tenemos disponibilidad plena para la gente que se quiera poner su vacuna de refuerzo, que aún no se la ha puesto, y también para las personas, los grupos prioritarios para empezar con la vacuna bivalente. Y en general con las otras vacunas, porque usted me habló de influenza, que estamos con un brote, por lo que uno percibe en su entorno. Sí, un brote estacional. Brotes estacionales en general de enfermedades respiratorias. Las vacunaciones de esas, que en un momento también hubo campañas que entraron bastante bien, ¿sirven, penetran en la población? Sí, la verdad es que cuando se hizo la campaña de influenza, que eso fue como en marzo, abril, hasta mayo, sí tuvo buena llegada, la gente está más consciente. En general la campaña de influenza se hace a principio de año porque en influenza tiene que haber una reunión que se hace en Ginebra en la que se discute la composición de la vacuna, que es un poco lo que va a pasar también con el COVID. Entonces se discute entre representantes de distintos laboratorios de referencia, por ejemplo del ISP, va Rodrigo Fache, que es un experto global que tenemos en vigilancia de virus respiratorio, y se discute ahí qué composición va a tener la vacuna. Se discute la del hemisferio norte en un momento y la del hemisferio sur en otro momento, y a veces son la misma y a veces no. Entonces, después de que se realiza esa reunión, comienza toda la fase de producción de la vacuna y nosotros somos de los primeros países que vacunamos del hemisferio sur. De hecho, somos normalmente la primera campaña, partimos nosotros, normalmente partimos en marzo, antes que Argentina, Brasil, Uruguay, Australia, Sudáfrica. La gente se preocupa que para el próximo año, cuando empiece el próximo año que viene el otoño, invierno, dice, bueno, vamos a empezar a vacunarnos de nuevo, ya como que fue, ya basta, no quiero. He escuchado gente, y no necesariamente grupos antivacunas. No, claro. Dice, no sé si queremos ya seguir vacunándonos tanto. ¿Cómo va a ser un esquema natural, en régimen, como dicen algunos, de un Chile con la situación actual? ¿Vamos a tener una vacunación de influenza? ¿Vamos a tener una vacunación de COVID, una anual? Sí. ¿Cómo lo ven? Eso es lo que nosotros prevemos. La de influenza anual, de todas maneras, seguimos, y la de COVID anual también. Ahora, en paralelo, se está trabajando todo el tiempo en desarrollo de nuevas vacunas. Y de hecho, yo participaba en un comité de expertos de OMS de influenza, y está este trabajo que ya tiene bastante años de tener una vacuna universal, que no haya que cambiarla todos los años. En COVID también. Después se están trabajando vacunas nasales que ayudarían a... Que el otro día en China, no sé si está certificada por toda la comunidad internacional científica, que ya no va a ser vacuna, sino que va a ser oral, por ejemplo. Sí, puede ser oral, pero la que yo he visto más es la fórmula nasal, que estimula las defensas locales y eso impide infectarse, que es el problema que tenemos con las vacunas hoy día, que nos protegen de las consecuencias severas, pero no de infectarnos. No son tan buenas para la infección. Entonces, bueno, sigue habiendo avance. Entonces, lo que prevemos en el corto y mediano plazo es que tengamos el régimen anual de influenza. Yo me vacuno todos los años contra influenza, aunque no esté
no haya estado, por ejemplo, trabajando en un establecimiento sanitario, porque mi trabajo no es ese, yo soy epidemióloga, pero conviene vacunarse todos los años, la verdad. Y los grupos de riesgo... Yo nunca me he vacunado por influenza y me dio hace 10 días y la verdad es muy fuerte. La influenza es un cuadro... Así que no me la voy a perder a partir del próximo año. Sí. Entonces, Ministra, hay que tomar esa costumbre. Sin duda. Quiero entrar a las listas de espera porque son 2 millones, más de 2 millones de personas en Chile en que están esperando por alguna asistencia médica, ya sea listas de espera... 2 millones son para las consultas de primera especialidad. Claro, ya sea para consulta, ya sea para cirugía, sea para auge o GES, que están quedando atrás. 2 millones de personas están esperando que los llamen, por decirlo de algún modo. Ni siquiera los GES están garantizados, que supuestamente son garantías. A ver, ¿por dónde le está entrando usted este tema que es... Es la prioridad. No, y además es muy estructural, es muy grueso. Es un tema muy... ¿Sigue habiendo recintos hospitalarios públicos que trabajan mediodía, según la Agencia de Productividad? Se está trabajando justamente en que no ocurra ello y se están ampliando los horarios de trabajo, especialmente de los pabellones. A ver, con respecto al tema de la lista de espera, primero nosotros lo que queremos instalar es que la meta es el tiempo de espera. Porque el mecanismo de atención de salud normalmente tiene alguna espera. O sea, uno pide hora y normalmente no tiene hora el mismo día. Tiene que esperar una semana, etcétera. Algunas especialidades, incluso en el sector privado, pueden ser meses. Entonces, primero son los tiempos de espera. Tienen que ser tiempos de espera dignos y razonables desde el punto de vista técnico también. Entonces, estos tiempos de espera, ¿qué es lo que sucedió durante la pandemia? Primero, históricamente tenemos un problema con las esperas en el sector público. Eso se agravó durante la pandemia. Incluso, por ejemplo, durante el 2021 llegamos a una mediana, es decir, la mitad de la gente esperaba 600 días para una cirugía. Eso bajó hasta marzo de este año, pero cuando cambia el gobierno, por ejemplo, la mayor parte de las esperas estaban con medianas de 400 días. O sea, hay mitad de personas que esperan hasta 400 días y otra mitad que espera más de 400 días para los procedimientos, para la cirugía y para el tema de las primeras consultas de especialidad. En el caso de las garantías GES, es cierto que también ha habido problemas con la garantía de oportunidad, pero esa, por ejemplo, en el caso de GES, que efectivamente es una maquinaria creada para que tenga una garantía de oportunidad, esas personas que no se le cumple la garantía de oportunidad históricamente eran alrededor de 10.000 en el año, de un total de 2 millones de garantías que se prestan en el año, y eso subió a 60.000. Y esas 60.000 tenían una mediana en marzo de 169 días. O sea, evidentemente hay una diferencia entre ser GES y no GES. Entonces, ¿cómo abordar este tema de la...? Primero hay prioridades. Las garantías GES son prioritarias, las oncológicas. Todo el tema oncológico es prioritario. De hecho, hay un compromiso del presidente de que ninguna cirugía oncológica demore más de 90 días, que estamos caminando hacia ello. ¿Cuál es la forma de abordar la lista de espera? Hay 3 líneas principales. Primero, aumentar la producción del sector. La producción. O sea, más atención. Más atención para que la gente salga de la espera. Esas más atenciones son a través del sector público y también la compra de servicios en privado. En el sector público hacer todas estas implementaciones de ampliar el horario, o sea, que funcione hacia la tarde. Ha habido operativos los sábados, estamos trabajando con el Colegio Médico, con sociedades científicas, se han hecho operativos en distintos lugares, por ejemplo, de operar. El otro día se fue a Chaitén con oftalmólogos, se han hecho operativos en distintos lugares. Yo fui a uno que hubo en Maipú, de traumatología. Entonces se están haciendo esos operativos, además de mejorar la productividad, están implementándose lo que se llaman los centros regionales de resolutividad, los CRR, el Hospital Metropolitano, que está el ex Hospital Militar, va a ser un CRR en los pabellones, entonces se está tratando de mejorar el sistema de atención de pabellones de manera que la gente llegue y no tenga que repetirse todos los exámenes y pase más rápidamente a cirugía. Entonces todo el tema de la producción, que es la salida de la lista de espera. Hay una segunda parte que es la gente entra en la lista de espera a través de la atención primaria. Como la atención primaria también estuvo atochada, estuvo cerrada o funcionando a medias por la pandemia, porque estaban dedicados a atender a la gente con la enfermedad viral y después a la vacuna, al abrirse nuevamente la producción, entra más gente a la lista de espera. Entonces lo que nosotros necesitamos es mejorar la capacidad resolutiva. Y ahí hay una de las líneas de reforma, que es la atención primaria universal. Que no es solo la universalidad de la cobertura, sino es la mejoría de también la capacidad de producción que ellos tienen y el que sea más resolutiva. Entonces eso para que entre menos gente a la lista de espera. Y hay una tercera línea con la lista de espera que es muy importante, que es la transparencia de los datos. Porque estas 2 millones de personas, por ejemplo, muchas veces hay gente que ya lleva 2 años y uno no sabe si esa persona ya se solucionó su problema. Hay gente que murió, ministra. Hay gente que murió, hay gente que fue al
a través de libre elección al sector privado directo. Entonces estamos trabajando en la plataforma de información, primero para tener un visor de tiempos de espera y que sea transparente al público, y segundo, tener un control social y que uno pueda con su RUT identificar dónde está. Porque hoy día las personas en el fondo les dicen, no nos llame, nosotros le llamaremos. Y eso genera ansiedad. Claro, es mejor que uno pueda ver dónde va en su tiempo de espera y tenga un lugar claro donde ir a reclamar, etcétera. Así que esas son las tres áreas enormes de trabajo para el tema de... Enorme. El desafío, pero por lo menos la prioridad que la ministra Aguilera nos señala es que está en las listas de espera, en la espera angustiosa para muchos chilenos y chilenas de fortalecer el sector público. De ser atendido y fortalecer ese sector público. Nos quedaron espacios para, por ejemplo, qué iba a pasar con el sector privado. Muchos dicen que sin sector privado el sector público podría acrecentar su deuda en tiempo, pero bueno, tendremos más espacios para conversar, ministro, si le parece, pero están claros cuáles son las prioridades y los focos del ministerio. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Gracias. Y otro tema, hablábamos recién de que son prioritarios en la ciudadanía, y la política está bastante enfocada, y todas las encuestas, los estudios de opinión hablan que, y las noticias, y la preocupación está en seguridad. Hoy día mismo vimos que en Lo Espejo, hace las últimas horas, un bingo terminó a balazos en nuestra ciudad, en nuestro país. Es parte de lo que vamos a conversar con el siguiente panel. Me tiré en el suelo porque sentía el ruido de las balas que pasaban. Vamos a hacer algunas inversiones de manera urgente para enaltar el muro y también blindar algunos de los vidrios, sobre todo de las salas que están más expuestas. Mira la arma. Hay más uso de armas de fuego y por lo tanto los homicidios se cometen de manera más violenta y en lugares más públicos. Y esto, sin duda, tiene como efecto la generación de temor. 7 de cada 10 chilenos hoy vive con temor y está cambiando sus hábitos. Y eso es lo que nos preocupa también como alcaldes, cómo las personas están perdiendo la libertad. Nosotros sabemos que no estamos ni en el peor momento ni en el mejor momento, sino que no tenemos una situación que es grave y que tenemos que abordar de forma prioritaria, de forma colaborativa. Cómo tenemos más carabineros en la calle. Y aquí los inspectores municipales pueden hacer labores de manera de dejar a los carabineros que puedan prevenir y combatir el delito. Las alcaldesas y los alcaldes son nuestros aliados para combatir el crimen organizado y la delincuencia y los hechos particularmente de violencia. Presidente, necesitamos un acuerdo nacional ciudadano por la seguridad que apoye al gobierno en el uso de todas las herramientas que le proporciona la ley para restaurar el orden y el libre tránsito en todo el territorio nacional. En las últimas 2 semanas hemos tenido varios golpes investigativos importantes de bandas de distinto tipo. Hay algunos que podrían decir, ¿cómo es posible que un carabinero dispare? Ese carabinero tiene todo nuestro respaldo. Planteado el tema, las urgencias están planteadas desde la propia ciudadanía. Presentamos a nuestros panelistas para abordar este tema en particular. Nos acompaña Catherine Martorell, ex subsecretaria. Catherine, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, me parece que primera vez en este panel. Primera vez en este panel. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago. Alcaldesa, gracias por estar aquí también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Muy buenas tardes, alcalde. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Que esté muy bien, sí. Bueno, y vamos a invitar a este panel de manera telemática. La verdad es que en el plan de la semana no lo podíamos saber, pero la noticia hace particularmente importante invitar a Javiera Reyes, que es la alcaldesa de Lo Espejo, porque usted habrá sabido, se habrá enterado que en esa comuna, que vive también esta realidad dramática, y sus vecinos, en las últimas horas en un bingo donde estaba la alcaldesa, bueno, se produjeron incidentes, a balazos terminó el bingo. Queremos que la propia alcaldesa que estaba allí nos cuente, nos dé el testimonio. Javiera Reyes, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos cómo se vivió ese momento que usted estaba allí presente. Bueno, primero que todo, comentarles, nosotros nos encontrábamos en un bingo para un vecino, don Hugo, que se encuentra en situación de discapacidad. En ese momento, alrededor de las 10:20 de la noche, a un par de metros de la sede donde estábamos, de hecho hay justo una ventana, entonces en realidad estábamos a muy poquitos metros. Llegó un auto blanco, comenzó a tirar disparos y posteriormente se fue, y en ese intertanto todos quienes estábamos ahí tuvimos que obviamente tirarnos al suelo, familias, personas mayores, niños, niñas, mientras obviamente para resguardar nuestras vidas. Yo quisiera señalar de que este episodio no es importante porque haya estado yo presente. Esto es parte de la realidad que lamentablemente vivimos en nuestras comunas, donde quienes estamos aquí las 24 horas, dormimos acá, vivimos acá, trabajamos acá, sentimos permanentemente, ya sean balaceras o fuegos artificiales, casi todas las noches, si es que no todas, y eso habla también de la necesidad de justicia territorial en el plano de la seguridad pública. Nosotros somos una comuna con pocos recursos, pero donde en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur veíamos ciertos datos durante este año y la inversión promedio por habitante que tiene la comuna de Los Espejos en seguridad bordeaba los 200 pesos, 214. Y el promedio de las 12 comunas, donde también está la comuna de Puente Alto, a propósito de que está el colega ahí presente, era de 2.200 pesos por persona. Entonces, también evidentemente eso muestra que la seguridad también es un tema que está directamente relacionado con la desigualdad de recursos que hay en nuestro país. O sea, alcaldesa, obviamente no es importante lo que ocurrió porque estaba la autoridad, pero da un valor agregado porque es la percepción distinta de una autoridad a lo que le cuentan todos los días sus vecinos, pese a que usted también es vecina allí. ¿Qué más ocurrió en respecto a si alguien sabe quiénes son las personas, si hay algún móvil en particular que haya, si los atacantes sabían que estaba la autoridad, que estaba usted allí? Es decir, más detalles de cómo ocurrió, porque esta es la cotidianidad que nuestros alcaldes también nos van a contar ya. Mira, yo evidentemente aspectos relacionados a la investigación no pudiera transmitirte, sería muy irresponsable de mi parte. Pero de todas formas comentarte que eso no es una realidad que te estoy contando por mi entero por mis vecinos. Yo vivo aquí en la comuna de Los Espejos y lo siento también en las noches. Y creo que hay que tomar medidas mucho más concretas respecto a el uso ilegal de armas. Creo que eso es algo que nos hace un daño profundo. Creo que también es importante que podamos concentrar recursos en aquellas comunas que más lo necesitamos. Respecto a todo tipo de medidas de seguridad, nosotros hemos estado avanzando en varios aspectos. De hecho, durante este semestre vamos a lograr adquirir muchos más autos de seguridad pública. Ello es un elemento importante para nosotros que la verdad es que la cifra que teníamos era muy poca. Estamos gestionando con la Fiscalía el programa Alerta Mujer, que también es un elemento súper importante a propósito de aquellas personas que corren riesgo su vida por violencia de género. Y también, por otro lado, nos parece importante, y esto es un tema que es interno del municipio, pero que no por ello menos importante, hemos estado permanentemente ya 4 veces presentando la creación de la Dirección de Seguridad Pública en nuestro Consejo Municipal, la cual ha sido rechazada, cuestión que evidentemente me parece insólita, y hago un llamado a que nos tomemos este tema mucho más en serio al interior de nuestro Consejo Municipal, porque, y ahí los colegas podrán dar fe, es algo que la ley lo permite hace muchos años y que no podemos seguir no teniendo. Sí, es parte de lo que vamos a conversar con nuestros invitados, que ya me imagino que tienen muchas ganas de mirarlo desde sus propias realidades. Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, le agradecemos haberse hecho espacio en esta mañana muy ocupada, nos imaginamos, de su pauta y de sus preocupaciones para atender el llamado de Estado Nacional y darle el testimonio al resto de los chilenos. Gracias, alcaldesa. Muchas gracias. Que esté muy bien.
Germán Codina fue de alguna manera directamente aludido porque esta inequidad en los recursos que hay para inversión, ¿es parte de lo central a su juicio? ¿Es parte del problema que hay que entrar a solucionar para...? Sí, claro, sí. Yo creo que subyace siempre un problema de inequidad. Sin embargo, creo también que estamos frente a una incapacidad del Estado y de todas sus instituciones, primero de actuar de una manera más efectiva y mancomunada. Y por eso creo que avanzar en un acuerdo nacional en seguridad implica no solo juntarse con los municipios y el gobierno central, sino que también involucrar al Ministerio Público, involucrar al sistema judicial. Creo que el Poder Judicial tiene que estar presente, y no para que se le haga una camotera a nadie, sino que para que de alguna manera vayamos identificando las grandes debilidades del sistema garantista, que hoy día lo que está haciendo es sigue generando impunidad. Creo que tenemos que modificarlo. Creo que tenemos que abordar con fuerza el tema de las víctimas, pero también hay que ser muy claros con el gobierno. El gobierno tiene hoy día la posibilidad de darle discusión inmediata a una serie de proyectos de ley, entre ellos, por ejemplo, el combate al narcotráfico y el crimen organizado, la generación de un sistema nacional de inteligencia, y el tercero es la protección de las policías. ¿Y por qué lo digo? Porque yo siempre creo que hay que participar de todas las instancias, pero estas instancias no pueden ser meros titulares. Lo que necesitamos también es que cada uno haga uso de sus atribuciones, y el presidente pudiera hoy día firmar la máxima urgencia para estos proyectos, discusión inmediata, y con eso vamos avanzando. Porque... ¿Y sí, ayudaría a eso que dice Germán Codina, el que desde el Ejecutivo le pusieran los incentivos legislativos para esta ley? Sin duda que hay cambios legislativos que son urgentes, y en eso necesitamos un acuerdo nacional y acciones concretas que permitan generar cambios en las leyes. Particularmente comparto la necesidad de la ley de crimen organizado, de combate al narcotráfico. Son aspectos fundamentales. Se ha organizado también una estrategia nacional en torno al combate del crimen organizado, y eso es clave porque hay un trabajo que es de las policías en terreno, pero también es fundamental ver cuál es la ruta del dinero, cuál es el contrabando que está entrando a nuestro país, y ahí juega un rol incluso no solo la Fiscalía, también Servicio de Impuestos, aduanas, tienen que ser parte de esta discusión, así como también el fortalecimiento en general a las policías. Que hoy día estemos hablando del equipamiento, a nosotros nos parece algo fundamental. En nuestra comuna hay 2 comisarías que prácticamente no tienen automóviles disponibles para su trabajo. Nosotros como municipio, con el apoyo unánime del Consejo Municipal, gastamos 130 millones de pesos en comprar 3 retenes móviles. Ahora el gobierno está trabajando para contar con 1000 nuevos automóviles a nivel nacional, que son sin duda un aporte. Entonces tenemos que trabajar tanto en lo legislativo como también en lo operativo directamente. Y ahí en la coordinación, yo comparto que tiene que haber una coherencia del Estado, un trabajo conjunto, y que cada institución mire cómo puede mejorar. Hay una coordinación, pero no ha sido suficiente. Tenemos en estos últimos años... Disculpe, usted está en la alcaldía más simbólica, si quiere, de Chile. Me imagino que tiene un poder político extra siempre el alcalde de Santiago. ¿Qué falta para que se sienten unos y otros a hablar del mismo problema? Mire, de sentarnos, nos sentamos bastante, y hay una coordinación relevante. Nosotros, por ejemplo, en Santiago trabajamos efectivamente todos los días con Carabineros, Delegación Presidencial, y bastante diálogo con el Ministerio de Interior, así como otras instituciones. Sin embargo, esa coherencia debe definirse también en la mejora que tiene cada una de las instituciones para poder cumplir su labor. Muchas veces Carabineros genera un trabajo en terreno, detiene personas, sin embargo no siempre están las pruebas suficientes para que esas personas, los delitos que cometieron, no queden en impunidad, y por tanto fortalecer esa labor investigativa es clave. Y los municipios, si bien no estamos a cargo directamente de la seguridad, aportamos mucho en la prevención, colaborando a partir de distintas instancias. Por ejemplo, esta semana, Matías, nosotros tuvimos un importante allanamiento que llevó adelante la PDI en el barrio de Mata Sur, y que fue justamente a partir de la información que nuestra Defensoría de Víctimas pudo proveer a esta institución. Y por tanto esas colaboraciones son relevantes, pero deben fortalecerse también en cambios legislativos que permitan mejor inteligencia, que permitan mejor investigación, y el fortalecimiento también de las instituciones que están a cargo directamente del orden público y la seguridad. Tomás Bodorovich, ¿cuál es tu percepción de la experiencia que has recogido? Mira, yo creo que lo que ocurre en Los Espejos es muy gráfico. Son 2 síntomas muy concretos del abandono total que ha tenido el Estado en muchos sectores de nuestra ciudad, en especial en las periferias. Tenemos por un lado las balaceras, que se han convertido dramáticamente en la música de fondo de muchos de nuestros barrios y poblaciones. Y por otro lado el bingo. Como institución, yo creo que ya demarca en todos los barrios del país la ausencia del Estado de poder garantizar derechos. Yo creo que aquí tenemos que ser muy claros en ser muy implacables contra el delito y avanzar en medidas de control, de persecución, en tener los avances legislativos,
pero también no olvidar nunca las causas estructurales que hay de fondo y tenemos que ser capaces de armonizar y equilibrar esas dos miradas. Muchas veces hemos tenido una izquierda un poco acomplejada con los términos de control y persecución y creo que no era buena idea tener un acuerdo que es transversal de entender que la situación de seguridad es gravísima, tiene que ser prioritaria y requiere de esfuerzos transversales. Y esta semana tuvimos una reunión con alcalde y alcaldesa que nos fuimos a patalear a la moneda, nos fuimos a buscar responsabilidades, nos fuimos a recriminarnos cruzadamente, fuimos con un paquete de propuestas concretas a poner a disposición del gobierno. ¿Y ven voluntad en el gobierno de ponerse en la misma sintonía? Yo hoy día creo que hay más voluntad, pero ahí tenemos creo que alguna responsabilidad y quienes estamos en esta mesa veo que todos hemos empujado en esa dirección de poner voluntad en torno no solo a un diagnóstico común que creo que hoy día existe, sino que ver en qué cosas concretas nos podemos poner de acuerdo para que el Estado tenga una respuesta más efectiva, porque la realidad concreta, más allá de las cifras de que estamos en el peor o en el mejor momento, la realidad concreta es que hoy día las personas están viendo limitada su libertad y su tranquilidad por los niveles de inseguridad que estamos enfrentando y el deber, uno, del Estado es poder garantizar que las personas salgan tranquilas a tomar una micro, caminen tranquilas por sus barrios y ahí todos quienes tenemos algún tipo de autoridad, alcaldes o alcaldesas, ministros, subsecretarios, carabineros, tenemos que aportar esa solución y yo creo que hoy día no resistimos un día más de búsqueda de diagnósticos, tenemos que ponernos a trabajar y enhorabuena llega este llamado desde el Ministerio del Interior por este gran acuerdo que creo que nos tiene que permitir avanzar hacia una ciudad más segura. ¿Catherine? Sí, a mí yo creo que ya se ha dilatado demasiado el tema del acuerdo. Esto fue anunciado por el presidente Gabriel Boric el 4 de mayo. Y hoy día ya han pasado 5 meses, volvemos a escuchar este acuerdo nacional y yo veo por lo menos con mucho optimismo, escucho a los alcaldes decir, bueno, estamos todos disponibles para sentarnos. Me parece también que esos mínimos comunes también tienen que ser parte del acuerdo. O sea, tenemos que hablar de aquellos temas que, como decía el alcalde Bodanovich, muchas veces pueden haber generado algún tipo de complejo en la izquierda, como es la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, la protección a las policías. Y también creo que no podemos dejar de mirar la desigualdad que existe en materia de acceso a la seguridad por los distintos territorios. Yo creo que eso también tiene que ser parte del acuerdo, pero creo que ya no podemos seguir esperando que esto ocurra. O sea, ya se convocó una vez por parte del presidente hace 5 meses, hoy día la ministra del Interior lo ha vuelto a hacer. Como decía el alcalde Bodanovich, también han habido conversaciones ya con el subsecretario del Interior esta semana, con los alcaldes. Hemos visto a los alcaldes completamente disponibles a sentarse con el Ejecutivo, entonces creo que esto ya se está dilatando demasiado, desde mi perspectiva. Estuvo la semana pasada aquí Oscar Enderreche, quien fue víctima en un momento de un hecho de violencia, de distinta índole a la que vimos hoy día, pero es un hecho de violencia exactamente igual, de grave. Y él decía, en la mirada más política, si se quiere, que hay un sector de la población que validó la violencia en algún momento. Yo sé que este tema es sensible, es duro, difícil, pero hay que abordarlo aquí. Catherine ha sido muy crítica probablemente a quienes hoy día son gobiernos que a juicio suyo sí han validado. ¿Por qué no explica brevemente? Y los otros miembros de la mesa dan su parecer. A mí me parece que el ejemplo concreto es la rápida acción de empezar a borrar tweets antiguos de las autoridades respecto a la forma en que se refirieron, en que trataron a... Eso implica una autocrítica, pero ¿eso influyó en algún momento al estado de situación que tenemos hoy día? Por cierto que cuando uno empieza a validar la violencia y ataca a la institución que tiene como principal objetivo resguardar la seguridad y la violencia, está validándola. ¿Y eso afecta al poder atacar con eficiencia? Pero absolutamente. O sea, nosotros hoy día tenemos un ejemplo concreto. El papá de uno de los carabineros que fue asesinado dijo, mi hijo no fue capaz de desfondar su arma y utilizarla por miedo a todo lo que significaba después el juicio de supuesta violación a los derechos humanos o cualquier otro juicio que terminara siendo alejado de la institución de carabineros. Y finalmente murió. Murió por miedo a desfondar su arma. Entonces, eso es un ejemplo concreto de cómo... Y decía, ¿hay alguna autocrítica? Tomás acaba de decir, la izquierda, él y ustedes son parte de la izquierda, hemos tenido ciertos, y no son los únicos que lo han dicho, ciertos complejos frente a este tema. Usted que le toca estar hoy día haciendo política real en la calle con vecinos y enfrentando este problema y sus vecinos, me imagino, le tocan la puerta. ¿Ustedes sienten que hubo, de alguna manera, hubo respaldo o hubo matices al momento de criticar la violencia y que eso afecta al poder enfrentarlo hoy día con eficiencia? Yo creo que es fundamental salir de la trinchera en torno a esto. No puede ser que
solo para la derecha sea relevante el orden público, como tampoco puede ser que solo para la izquierda sea relevante los derechos humanos. Creo que necesitamos avanzar hacia un camino en que efectivamente logremos tener un fortalecimiento de nuestras policías y del trabajo de seguridad, así como también del resguardo de los derechos humanos de las personas. Y creo que eso es un elemento común que hoy día es relevante, que está puesto sobre la mesa. En ese sentido, yo, si bien comparto que muchas veces ha habido distintos complejos, creo que no es correcto señalar que hubo una validación de la violencia. Creo que todos los actores y actoras hemos sido bien claros en señalar que la violencia jamás va a ser el camino, y jamás lo ha sido. Y eso ha estado presente, incluso en las personas que se han manifestado, etcétera. Es un derecho a manifestarse, pero jamás un derecho a violentar, jamás un derecho a poner en riesgo la integridad física o psicológica de otras personas. Y de valorizar a la institución, ir así en algún momento, los famosos Twitter, que no se trata tampoco de sacarlos todos los días, pero es que es parte del análisis. El criticar está bien, pero desvalorizar y de repente la propia policía se sentía agredida y policías te dan el testimonio de que no se atreven a actuar porque les puede pasar algo. ¿Eso afecta a poder hacer procedimientos policiales hoy? A mí me parece que es importante que las policías tengan todo el respaldo institucional que corresponde, y el gobierno ha buscado de distintas maneras dar esas señales. Me parece fundamental en eso no abordar situaciones que son puntuales y gravísimas como aspectos de toda una institución. Sin embargo, en nuestro país lamentablemente hubo situaciones muy complejas y que además se dieron de manera generalizada, y esos aspectos están hoy día en distintos ámbitos, incluso internacionales. Pero eso no significa y no tiene nada que ver con que el trabajo cotidiano de las policías es fundamental y tiene que tener todo nuestro respaldo. Y yo sí creo, Matías, que quizás hubo comentarios, acciones puntuales de ciertas personas que pudieran no ser adecuadas en ese sentido, pero yo invitaría a que miremos hacia adelante, y lo que tenemos que hacer es entregar ese respaldo. Creo que el gobierno ha sido claro en aquello, buscando dar todas las señales para que no haya ninguna duda de que aquí las policías cuentan con todo el respaldo para actuar, la fiscalía también para poder llevar adelante sus investigaciones, y que aquí lo que necesitamos es avanzar de conjunto. Qué bueno que nos podemos sentar a la mesa y que hay ciertas miradas comunes en varios ámbitos. Habrá discusiones en otros temas también, y eso tendrá que resolverlo el proceso legislativo. Sin embargo, hay un respaldo que está presente, que es claro y que yo creo que es una base para que podamos avanzar fortaleciendo nuestra institucionalidad. Germán, luego Tomás, la policía, según la percepción que tienen ustedes, o el testimonio de los policías de sus propias comunas, hoy se sienten un poco más respaldados que hace 1 año, 2 años, en la labor que tienen y que la ciudadanía les encarga, Germán? ¿Sienten que hay un cambio? Porque hemos leído que hay cambios, ¿no? A ver, mira, yo en esto, y creo que es parte también del sello que la gente sabe en la casa que yo tengo, creo que uno tiene que ser siempre honesto y justo. Yo he visto al subsecretario Monsalve esta semana darle el apoyo al carabinero del Monte, que tuvo que repeler el ataque de esta persona que tenía un camote gigante de cemento que se lo quería tirar. El presidente también dio un apoyo. Sí, entonces yo valoro esas instancias, valoro esos gestos, pero también le digo a Iracy que cuando, por ejemplo, ella, ¿no es cierto?, tú subes en Twitter que casi los carabineros están conspirando, están infiltrados en las manifestaciones, siendo quienes incitan a la violencia, también de alguna manera estás diciendo que esta institución ha perdido su sentido, porque el sentido de carabinero... Aquello, creo que... Sí, hay unos Twitter, si quieres después pero los podemos... Yo solamente quiero decir que cuando se le quita legitimidad a la institucionalidad, y ojo que yo sí creo que tiene que haber un desde, que es el respeto a los derechos humanos, y lo comparto contigo, y creo que hoy día es algo compartido en nuestro país. Pero creo que hay que aterrizar la pelota. El problema que tiene la gente en la casa, ¿ya?, es que el 97% ha tenido que tomar medidas, según la encuesta de Paz Ciudadana, para evitar la violencia. La gente que está en la casa está aterrada. Solamente los 2 únicos años en que se disparó casi 10 puntos el temor en Chile son para el estallido social y ahora. ¿Y por qué ahora? Hace una semana, creo que fue en San Joaquín, el jefe narco de una banda quemado vivo por los otros narcos para ser jefes de la banda. Todos los días homicidios con armamento ilegal. Lo que necesitamos es dotar a las policías de la fuerza necesaria para poder ir a buscar estas bandas y que la gente no esté aterrada en las casas. El 70% de la gente ya no sale, y dicen en la encuesta, no salen en la noche, han cambiado sus hábitos, tienen que estar cambiando hasta las rutas para volver a la casa. Entonces, evidentemente tenemos que hacernos eco de lo que la gente está diciendo en su hogar. 17.000 vehículos el último año que fueron robados no fueron habidos. Es decir, hay una banda de crimen organizado poderosísima. Si cada vehículo
¿no es cierto?, lo valoráramos solo a 1 millón de pesos, son 17.000 millones de pesos. Imagínate, o sea, estamos hablando de bandas peligrosas, creo que el narco se está instalando, siembra miedo, tiene poder de armamento, y si no nos unimos para enfrentarlos, finalmente lo que va a pasar es que si el Estado no es exitoso en enfrentar la delincuencia, se va a generar más desigualdad, porque no va a haber comercio que recaude ingresos para poder financiar derechos sociales, etcétera, etcétera. Mire, sí, se siente aludida usted. Sí, a mí me parece que es importante acá poder separar las cosas. Todo el actuar siempre debe ser en el marco de la ley y en el marco del respeto a los derechos humanos de las personas. Claro, y eso es algo que no se puede poner en duda. Y eso no tiene nada que ver con respaldar el trabajo de las policías. Yo creo que ha sido no relevado hasta ahora por un sector político, pero a mí me parece bien que podamos ponernos todos de acuerdo en ambas cosas. Por eso yo decía, salgamos de esa trinchera, como de que solo a un sector le importa el orden público y la seguridad y que solo a otro sector le importan los derechos humanos de las personas. Es un desafío, porque la seguridad pública es también un derecho de todas las personas, fundamental. Tomás, y la legitimidad de Carabineros en la población. Mira, yo primero, muy en línea con lo que dice Iracy, yo creo que uno en política siempre puede elegir a quién le pone zoom, a qué expresión del adversario uno le pone zoom o uno le presta atención. Y muchas veces está la peor versión del adversario y uno a veces se toma de esos argumentos para decir legitiman la violencia, no resguardan los derechos humanos. Yo prefiero siempre de buscar quién en el adversario me ofrece la mejor versión para permitirme avanzar. Y yo, por ejemplo, hoy día veo a alcaldes y alcaldesas de derecha y exautoridades comprometidas con la defensa de los derechos humanos, comprometidos con el resguardo policial, comprometidos con agenda de mayor justicia social, porque creo que tenemos que ir viendo siempre dónde están los puntos de encuentro. Siempre vamos a encontrar a alguien del frente que dijo algo que se acomoda para poder facilitar mi argumento, pero yo creo que hoy día tenemos que avanzar hacia abandonar la dinámica de las trincheras y ver en qué cosas nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que hoy día estamos todos de acuerdo en la ciudad que necesitamos vivir con mayores niveles de seguridad. Eso requiere, por supuesto, una policía mucho más legitimada y que pueda actuar. Lo que obviamente necesita también de una policía que cumpla ciertos resguardos, que respete los derechos humanos. Y yo creo que hemos estado avanzando en eso. Hoy día todas las autoridades de gobierno, los alcaldes y alcaldesas transversalmente, trabajamos todos los días con Carabineros. Es una institución con la cual nos relacionamos a diario. Y, por ejemplo, en el caso de Maipú, que son los que yo al menos me relaciono más directamente, hoy día hemos hecho un ejercicio bien importante de recuperación de la plaza de Maipú. Un sector que estaba tomado por más de 350 toldos, por bandas criminales. Nos tocó, recuerda, balaceras con resultado de muerte en pleno corazón de la comuna cuando Katy era subsecretaria de Prevención del Delito y trabajamos mucho de la mano. Y hoy día ese lugar está recuperado en parte también por la acción policial. Los mismos Carabineros a nosotros nos dicen, la gente pasa por este lugar y nos agradece y valora nuestra pega y nos sentimos reconocidos. Después de momentos muy difíciles para la institución, hoy día las personas entienden que sí, necesitamos a Carabineros en terreno. ¿Era clave respaldar a Carabineros en un momento más allá de lo que se produjo? Es que yo creo que el estallido, Matías, para ir derechamente, fue un momento país donde se interpelaron a muchas instituciones, no solo a Carabineros. Y Carabineros, por supuesto, que tenía espacios de mejora y condiciones que corregir. También lo tenía la clase política, por cierto, también los medios de comunicación, también las empresas. Y evidentemente yo creo que fue un contexto distinto donde algunas personas dentro de la institución cometieron ciertos excesos que, por supuesto, que tienen que ser revisados. Eso no quiere decir que la institución se deslegitime del todo. Pero en un momento se planteó extinguir. Yo no sé quién lo planteó, yo personalmente nunca lo he planteado. Yo lo único que he planteado es que yo creo que necesitamos una policía legitimada, transparente, que se apegue a los derechos humanos, como necesitamos una clase política transparente, proba, cercana a las personas, y por supuesto que todos tenemos espacios de mejora. Pero lo que sí necesitamos hoy día es trabajar de la mano con Carabineros, y al menos yo veo que todas las autoridades que hoy día están en ejercicio, tanto alcaldes y alcaldesas como el gobierno, sistemáticamente apoyan y favorecen el trabajo de Carabineros. Primero creo que, Catherine, que siente que ya hay un antes y un después y que ya hay ciertos consensos que hay que legitimar y respaldar a la acción de las policías. Y lo otro, supimos de la semana de que en Puente Alto, eso es una pregunta general, no solo el alcalde que está presente, hubo una balacera en torno a un jardín infantil. No creo que sea la única comuna donde ocurre. La solución es poner un blindaje a un jardín infantil. Eso no es perder el partido antes de entrar a jugarlo. Catherine, esos dos temas y a ustedes el mismo tema. Ya, bueno, lo primero es que yo creo que acá hay un cambio súper importante y es a propósito de lo que tú preguntabas, Matías. O sea, yo creo que hoy día nadie se está planteando refundar Carabineros o disolver Carabineros, que fue algo que sí efectivamente se planteó por bastantes personas. Hoy día todos están por modernizar a Carabineros, que es parte de un proceso que se inició ya hace tiempo, y están buscando los puntos de encuentro para generar una mayor seguridad, y me parece que eso es una buena noticia y me hace ver el futuro con mucho optimismo. Ahora, ¿qué me preocupa mucho? El tema de las armas. O sea, hoy día nosotros, el presidente Gabriel Boric anunció
el 1 de junio en su cuenta pública que iba a presentar un proyecto de ley de 0 armas, cuestión que al final no hizo porque probablemente se dio cuenta que ese no era el camino. Pero sí tenemos pendiente un reglamento de armas, que es de la ley de control de armas, que todavía no funciona, donde se establece el ADN balístico, donde se establece la facultad de la PDI también para hacer fiscalización de armas. Nosotros tenemos alrededor de 500 carabineros que se dedican a la fiscalización de armas, que eso no es suficiente y se podrían modernizar muchos sistemas dentro de la institución, inclusive de la DGMN. Entonces a mí me parece que ese es un tema que tenemos que tratar hoy día, porque, y aquí súper cortito, la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana nos muestra que respecto al robo o a ciertos delitos no hay un aumento de la victimización importante, pero no estamos considerando el homicidio. Y el homicidio está en su punto peak de toda la historia de nuestro país. O sea, ya con pandemia, sin pandemia, con lo que se quiera evaluar, nosotros no habíamos tenido estos números de homicidios y tampoco de robos con violencia de vehículos, que están un 125% más, creo. Entonces, me parece que esos temas requieren que se les ponga el punto inmediatamente. Y aquí yo quiero tomar las palabras del alcalde Codina en el sentido de que hay proyectos de ley que no pueden esperar, o sea, que se les ponga discusión inmediata al tiro, que están sin urgencia. Hoy día tenemos una sequía parlamentaria, sequía legislativa muy compleja en materia de seguridad. Germán Codina, ¿blindar un jardín infantil es una solución? Mira, no es la solución definitiva, pero también a la vez tienes que entender a las tías que trabajan ahí, a los apoderados, cuando te juntas con ellos, que te dicen, alcalde, ayúdeme a estar tranquilo cuando dejo a mis hijos en el jardín. Entonces, sin embargo, por ejemplo, la reunión que sostuvimos en el jardín implicó la presencia de, además de las policías, también la vecindad, gente de los equipos municipales de distintas corporaciones, etc. O sea, hay un trabajo comunitario. Pero creo que hay un tema de fondo que nosotros debemos también abordar. Estaba viendo un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso, encargado por la Fiscalía, con relación a cuál era la brecha entre lo que tienen hoy día la capacidad, ¿no es cierto?, humana para enfrentar las causas que tienen que llevar a los tribunales. Le faltan, según el estudio, 279 fiscales y 301 funcionarios adicionales. Solo lo menciono porque cuando tú tienes un país donde todos los estudios te están diciendo que tenemos a los fiscales sobreexigidos, más encima no tienes defensoría de las víctimas, ¿verdad? Lo que tienes es a la gente aterrada, porque más encima, cuando son víctimas de un delito, les da miedo seguir la denuncia adelante. Entonces tenemos que en Chile el porcentaje ¿ya?, de personas condenadas por delitos es bajísimo y sobre todo también la cantidad de homicidios que está habiendo, que no se está encontrando el culpable. A mí me parece gravísimo lo que estamos viviendo. Era así el caso del jardín infantil, aunque a usted no le haya tocado eso exactamente, pero algunos dicen, esas son las soluciones. Yo creo que hay que trabajar en distintos ámbitos. Comparto ahí lo que dice mi colega. No es una solución definitiva en ningún caso, pero sin duda hay que buscar algunos resguardos y ahí con la propia comunidad creo que en cada caso hay que evaluar cuáles son esas condiciones para poder proteger un espacio tan importante donde se están formando niños y niñas. Ahora, el problema de fondo tiene más que ver con también algo que se mencionaba. Crimen organizado, bandas delictuales. Ya no estamos hablando solo de delitos que podríamos decir comunes, de un robo, un hurto, que son situaciones sin duda graves y que afectan también a las personas, pero es distinto cuando estamos hablando de ajustes de cuenta, de bandas organizadas y por tanto ese combate debe ser muy dirigido desde la perspectiva de la investigación y los resultados que tengan. Nosotros vemos esa misma realidad en Santiago. Vemos delitos permanentemente y homicidios que estarían vinculados al narcotráfico, que estarían vinculadas a bandas que están organizadas. Y por tanto eso requiere un abordaje que es profundo, que es investigativo, que tiene que ver también con seguir la ruta del dinero. En nuestro país no tenemos las herramientas suficientes para aquello. Creo que eso es un fortalecimiento muy necesario en torno a la ruta del dinero y también de el contrabando que entra a nuestro país, que por ejemplo se vendía en el barrio Meix, un lugar que ha sido recuperado después de mucho tiempo, de una manera en que no solo con un trabajo permanente de Carabineros y nuestra Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria con 3 turnos diarios para recuperar, por ejemplo, el transporte público que no pasaba ya por Bascuñán Guerrero, para poder recuperar la entrada al CESFAM número 5, donde ni siquiera podían pasar las ambulancias. Y es un trabajo que debe ser sostenido en el tiempo. Liberando algunos espacios, como Tomás nos decía, de la propiedad. De la plaza, que también es muy importante porque la gente se desarrolla en el espacio público. Entonces, recuperar un parque, una plaza, es democracia, es derecho a la ciudad. ¿Qué le pide usted a la ciudadanía?
el ejemplo de los jardines infantiles, ¿qué cosas les piden a ustedes y cómo se Mira, yo creo que es muy importante aquí poder avanzar como por caminos paralelos. Lo que dice Germán no puede ser más verdad. Cuando uno va a un barrio, por ejemplo, que acaba de sufrir un portonazo, evidentemente esa es la respuesta más inmediata de los vecinos y vecinas, por ejemplo, pedir un portón para ese pasaje y que instalemos una reja para que las personas puedan vivir más tranquilas. ¿Vamos a construir una ciudad más segura llenándonos de fierro y portón en 15 años más? Evidentemente no es el camino. Pero hay a veces situaciones que requieren un sentido de urgencia y una instalación concreta que permita aliviar un poco la necesidad de seguridad de las personas. Pero yo creo que ahí, que hoy día estamos tomando decisiones en política pública, que estamos viendo dónde invertimos los recursos y dónde ponemos los acentos, tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender que no se trata de una cosa o la otra. Hay medidas de corto plazo, como quizás lamentablemente tener que brindar lo que me parece la derrota absoluta del Estado y la sociedad, tener que blindar un jardín infantil o enrejar a veces nuestros pasajes y portones, pero poder levantar la cabeza y, por ejemplo, entender que para el sector poniente de Maipú, para las villas San Luis, no necesitamos solamente más carabineros, más rejas y más cámaras. También necesitamos buenas escuelas, necesitamos que llegue el metro, necesitamos buenos espacios públicos, necesitamos oferta de servicio que hoy día no existe en ese lugar de la ciudad, porque si no vamos a tener en 15 años más poblaciones más enrejadas, con más cámaras, con más carabineros, pero sin una oportunidad y van a seguir repitiéndose la bala. Sí, es que me tengo que ir porque tengo noticias luego a la 1 y hay que cumplir pero es que esto es sumamente importante, perdón, puedo decir una cosa muy cortita, solamente agregarlo. Un poco con esto que tú estás diciendo. Mira, a ver, la encuesta de Paz Ciudadana para mí refleja algo tremendamente alarmante. Paraderos de locomoción colectiva, canchas deportivas del barrio, plazas y parques y las calles del barrio, es decir, los espacios públicos que la gente buena y honesta debiera poder disfrutar, hoy día la gente los ve como los lugares más inseguros. Entonces, ahí tenemos que preocuparnos. Gracias, Germán. ¿Usted quería agregar algo breve también? Sí, muy cortito. Y solamente desde la esperanza. El proyecto de ley del que habla la alcaldesa Irací, que es el proyecto para perseguir el crimen organizado, entregar técnicas especiales de investigación, el patrimonio narcotraficante, fue rechazado. Y fue rechazado lamentablemente por quienes gobiernan hoy día, pero hoy día vemos una disposición distinta. Y esa disposición es valiosísima para poder avanzar en materia de seguridad. Irací, Germán, Tomás, Katy, muchísimas gracias por estar este domingo en la mañana conversando sobre los temas que probablemente a usted lo inquietan, lo preocupan y que también tiene esperanza en que se esté abordando de una manera distinta para poder mejorarlo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en el Estado Nacional y no hay tiempo que perder. Río de Janeiro, Connie Santa María. Allí nos cuenta cómo está la tensión de este día electoral que se juega tanto Brasil. Connie. Exactamente, Matías. Faltan 4 horas para que comience el cierre de los centros electorales. A las 5 de la tarde se cierran las mesas y empieza el conteo de los votos. Se calcula que tipo 7:30 de la tarde podríamos tener los primeros resultados que marquen tendencia, pero obviamente todo depende de cuán estrecho sea el resultado. La última encuesta de las importantes, Datafola, le da 4 puntos de diferencia. Lula ganando con 52% y a Jair Bolsonaro perdiendo con un 48%. Pero claro, esos 4% es un margen casi o prácticamente en el margen de error. Y el problema y la gran duda, por supuesto, de muchos es si es tan apretado el triunfo de Lula, Jair Bolsonaro va a aceptar los resultados. Bueno, o tal vez no se va a cumplir lo que digan las encuestas, porque claro, nos explicaban aquí que hay una tendencia de algunos seguidores de Bolsonaro de no contestar bien las encuestas o no contestar las encuestas con el objetivo de alguna manera desprestigiar el resultado de las encuestadoras. Bueno, todo eso lo sabremos hoy día en la noche para ver si las encuestas nuevamente se equivocaron como ocurrió en la primera vuelta donde subestimaron el resultado de Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil está hasta ahora ya en Brasilia, ¿cierto? En la mañana votó aquí en Río de Janeiro. Recordemos que aquí es un reducto bolsonarista. Él fue concejal, fue diputado en Río de Janeiro. Debiera ganar aquí en Río de Janeiro, pero también con un estrecho margen, como ocurrió en la primera vuelta. Después de votar aquí, ¿saben lo que hizo? Se reunió nada menos que con el equipo del Flamengo, que ayer ganó la Copa Libertadores y que es el equipo más popular, sin duda, de Río de Janeiro. Una movida bastante rápida, ¿cierto? Inteligente, audaz, pero también que ha despertado algunas críticas, porque si bien él dice que es seguidor y fanático del Flamengo, hay quienes sostienen que solamente lo está utilizando. Bueno,
hay de todo, de todas las opiniones, pero eso es lo que hizo hoy día Jair Bolsonaro en el aeropuerto antes de partir a Brasilia, mientras que Lula se encuentra en Sao Paulo, donde cerró su campaña, donde estuvo los últimos días, y ahí esperará los resultados en el Hotel Intercontinental de Sao Paulo. Los dos dijeron que esperaban ganar, obviamente hoy día en la noche, y ya no nos queda más que esperar esos resultados para ver si Jair Bolsonaro se queda por otros 4 años en el Palacio de Planalto o vuelve después de 11 años al Palacio el expresidente Lula da Silva. Matías, me despido igual como partí, con los pies en la arena, en plena playa de Copacabana, aquí en Río de Janeiro. Así se ve un precioso entorno, ciudad maravillosa, como dicen los brasileños, en un día o un fin de semana impresionante, con Flamengo saliendo campeón de América, con una elección que se juega muchísimo, así que vamos a estar atentos, no vamos a perder mirada. Gracias, Connie. Y nosotros nos despedimos porque ya vienen las noticias, está Nicolás Vial para darnos un panorama completo de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo. Muy buenas tardes, gracias por venir.